Hola, buenas, soy el Gran Maestro Baralonso y si estáis medianamente conectados al mundo del ajedrez, sabéis que se ha iniciado la Copa del Mundo del Ajedrez. En Goa, en la India, del 1 al 28 de noviembre tendrá lugar el torneo que clasifica para el candidatos. Tiene 3 puestos. Entonces tendremos a Gukesh, a Erigaisi, a gente bastante conocida, y también tenemos a algunos wildcards y gente joven, como por ejemplo Faustino Oro, y otros que iremos viendo en este recap. Y luego también tenemos los contendientes españoles, Antón, Chigaev y Yufa, que intentarán pues, también clasificar. Y la gracia de este torneo es que es un sistema copa, juega el primero contra el último y así se van eliminando. Entonces no es un sistema suizo, como estamos acostumbrados. Los primeros 50 jugadores por ranking descansan la primera ronda, entonces luego se incorporan a la copa. Y entonces el número 1 del ranking en este caso será Gukesh, por ser campeón del mundo. Y es una cosa bastante curiosa. Entonces, ¿cómo funciona el torneo? Se juegan 2 partidas, una con blancas, otra con negras. Una un día, el otro el siguiente día. Si se empatan estas partidas, ¿qué ocurre? Tercer día, desempates. Desempates, se juegan 2 partidas rápidas. Si se empatan, 2 partidas más rápidas, pero con menos tiempo. También se hace lo mismo. Si se siguen empatando, se harán 2 partidas blitz. Y luego también, si se empatan estos 2 más de blitz. Y finalmente, una partida de Armageddon que decidirá quién pasa a la siguiente ronda. Bueno, no sé vosotros, yo me lo estoy pasando en grande. De hecho, algún día quizá me animo a hacer una retransmisión porque está siendo súper chulo. Y ha habido un montón de sorpresas que vamos a ver hoy. Y primeramente vamos a empezar con uno de los matches más esperados de esta jornada, que era el de Faustino contra Vidit. O sea, la primera toma de Faustino contra un top como Vidit, ¿no? Entonces, la primera partida se enfrentaba con negras y jugó E5. Si os acordamos, en la primera eliminatoria, Faustino solo usó Caro-Kann. Entonces, eso también requiere muchísima preparación y mucho esfuerzo. Y bueno, en general, Faustino siempre ha sido un jugador de E5, pero bueno. Ya jugó aquí la berlinesa. No creo que se la esperara a Vidit, o aquí al menos Alfred C5, Vidit se empezó a pensar bastante. También tenéis que pensar que Vidit solo supo que jugaba contra Faustino literal el día anterior. Tampoco puedes prepararte tanto, ¿no? Y quizá se había preparado mucho más contra el rival más normal, que hubiera sido Berkic, ¿no? También tenéis que tener en cuenta que la Copa del Mundo no deja mucho margen. Y claro, Faustino ya lo tenía pensado, ya tenía esta opción. Y entonces C3 y se puso a pensar ya bastante en Roque, alfil G5, este tipo de variantes. Y ahí alfil E7 le sorprendió. Y nuevamente Vidit siguió pensando unos 10 minutos cada jugada, D6, H3. Esta curiosa de esta manera de jugar, solo he encontrado partidas de Shirov, que la había jugado mucho este esquema. Y aquí Faustino piensa un poco y hace una novedad, no sé si de preparación o no, o quizá es temática, es caballo H5, bastante típica. Aquí la idea es que el negro, este alfil no lo quiere cambiar, y si el blanco lo cambia, encima luego tendrá una casillota en F4, ¿no? Entonces el blanco hace alfil E3 y aquí F5, bastante temática, aprovechando que en caso de G4, imagino, los temas de sacrificios de piezas son bastante interesantes. Por ejemplo, alfil aquí, alfil por, y el problema es que el blanco no va a llegar a coordinar muy bien la defensa del caballo, ¿no? De hecho, no sé si de manera concreta el negro ya puede plantear problemas, pero simplemente dama D7, por ejemplo, y hacer torre por y torre F8 ya generaría problemas muy importantes para el blanco. Entonces, aquí jugó caballo D2 después de una buena pensada. Creo que D4 era bastante más lógica. Ahora simplemente tras D4, caballo D2 y aquí pues intentar plantear, bueno, jugar F3 más adelante. O sea, cae F6, F3, cae D5, que sería la típica jugada que haría no funcionar esto. Hay bastantes problemas por la diagonal, por lo tanto no se lo puede permitir el negro. Entonces, simplemente comer, y esta es una versión que si lo comparas con la partida, básicamente, vamos a poner las fotos, ¿no? Os dais cuenta que el blanco está con mucho menos espacio en la partida, ¿no? Las calle de 2, alfil G6 buena, ahora sí anticipándose a G4. Simplemente el negro pues tiene más espacio en el centro y no puede aprovechar el blanco las debilidades del enroque. De hecho, aquí se ve mejor. Aquí juega a 6, muy bien. Faustino sigue jugando muy rápido. Aquí alfil por C6 me pareció una castaña bastante curiosa. O sea, Vidit se lo notaba bastante nervioso en este primer match, muy incómodo. Yo creo que había sobre todo tirado por Caro-Kann y no sé, quizá es que también Faustino juega 1000 cosas. Buena suerte de prepararte. Entonces, alfil A4 parecía mucho más lógica. El caballo va a ir a H2 porque al final tú quieres defenderte bien por la columna F.
Y bueno, estas posiciones también engañan a veces, porque esta debilidad de no tener este peón puede generar problemas a largo plazo al negro y tampoco es tan fácil de avanzar el centro. Es una posición interesante para jugar, de hecho. Porque el blanco tiene que saber entender, ¿no? Claro, aquí, por ejemplo, alfil por D3 tienes que ver que no acaba de funcionar, hay temas de dama B7 y dama B3 y dama por B7, no todo es tan claro, por decirlo así, ¿no? Entonces, aquí jugó alfil por C6, pero aquí ya se quedó bastante mal, porque el blanco consigue E4 y aquí jugó muy bien Faustino. Aquí, por ejemplo, D5 parece la más natural, pero caballo G4, bueno, el negro sigue estando mejor, pero ¿para qué vas a darle una casilla al caballo? Entonces hace dama E8 para defender este caballo y que caballo por E4 no funcione. Y aquí, tras caballo G4, aquí el negro tiene muy buena ventaja. Las piezas del blanco no acaban de coordinar, simplemente era cuestión de precisión. Aquí creo que alfil F5 sí que hubiera sido una jugada bastante más precisa. Quiero hacer dama G6, quiero terminar de coordinar el resto de piezas. Imagino que Faustino le molestaba muchas veces a unas secuencias sí, aunque tampoco veo que blanco pueda hacer mucho con esto. Siempre tenemos incluso dama D7 y la dama en B7 está un poco atrapada. Bueno, y juego rey H8, que es una buena jugada. Pero aquí el blanco, pues más o menos intenta respirar cambiando un poco los peones centrales, pero bueno, que no cambia mucho la historia, ¿no? Y aquí el principal problema que tiene el negro, el blanco, es que todas sus piezas buscan casillas negras que están controladas por peones. Entonces, y además tiene el alfil con todos los peones en casilla negra. Entonces, el alfil de casillas blancas del negro es bastante importante. De hecho, aquí tenía una secuencia bastante curiosa que era alfil E4 y alfil F3, alfil F5. Simplemente echar ese caballo para evitar que el negro tenga buenas opciones de hacer alfil G5 y bueno, y a partir de aquí buscar esta secuencia. Tampoco me parece muy evidente porque aquí alfil G5 parece una jugada bastante tentadora, ¿no? Pero bueno, de hecho aquí incluso no me extrañaría que en muchas de estas posiciones el negro pueda sacrificar la dama y tenga bastante contrajuego. Porque todas las piezas del negro, fijaos que coordinan muy bien contra el enroque negro. Pero claro, tampoco puedo pedir jugar de esta manera. No sé, de hecho me parece muy interesante, ¿eh? No lo he contemplado analizando, pero esto, no sé, esta posición, simplemente te paras a preguntar qué hace el blanco, no veo muchas jugadas sencillas. El caballo tiene que moverse y ahora quizá alfil por y alfil aquí y el rey está en retemate. Puede ser interesante, ¿eh? Y no lo digo con... Entonces, por eso digo que sí que quizá hay jugadas más finas, pero que tampoco es tan evidente por qué, ¿no? Dama de 7 parece una jugada muy natural. Y aquí a dama de 2, caballo G3 me gustó mucho, porque no quiero cambiar piezas y quiero reubicar este caballo que ha quedado un poco escorado. Caballo F2. Y aquí nuevamente había secuencias bastante chulas. Quizá H6 sí que es bastante normal, simplemente quieres no dejar que el blanco cambie piezas, calculas un poco alfil por H6, ves que no vale, y ahora le haces una muy buena pregunta al blanco. O sea, el blanco ahora está como un poco a merced, ¿no? Este caballo está totalmente dominado, el alfil también, y bueno, poco a poco el negro llevará el resto de piezas, ¿no? También era bastante chulo torre por y caballo F5, y aquí, bueno, la debilidad estructural es crónica. Y tras alfil G5, alfil F8 es una manera bastante elegante de no cambiar piezas y el blanco estará peor. Pero, por ejemplo, claro, estamos hablando en contexto de, sí, bueno, quizá en un Open contra un jugador de más o menos su nivel, pues se atreve a meter torre por F3 porque ve esto. Pero claro, toda esa presión de este torneo y vamos, que hizo torre 8 que parece medio normal. Y aquí no creo que considerara que estuviera tan mejor Faustino. Bueno, sí que un poco mejor, pero no sé, también engaña un poco que no parece que el blanco esté tan mal tan pronto. Aquí el problema que tiene el negro es que el blanco sí que consigue activarse un poco. Faustino entiende bien que no tiene que cambiar este alfil. Y siempre todas las partidas que juego con Faustino me doy cuenta de eso, que sabe qué piezas hay que ir cambiando y que no, ¿sabes? Entonces, C4, dama F7. Y aquí nuevamente yo creo que era la última opción para Faustino para seguir apretando esta posición. Y simplemente hacer H6 y alfil E7 y seguir jugando esta posición. Y el blanco en general, como el negro tiene pareja de alfiles, como la estructura sí que la ha arreglado, pero bueno, este alfil siempre los puede amenazar por detrás, muchos finales son bastante problemáticos para el blanco. Imagino que avanzar este peón puede ser un plan. Esta posición puede ser bastante buena para apretar. Aún si juego caballo G3, y aquí se hizo una repetición un poco abstracta, pero bueno, que en general bastante correcta y que, bueno, muy buenas sensaciones por parte de Faustino en la primera partida. Jugando de negras, quedándose claramente mejor contra Vidit, pero bueno, también Vidit, pues echando el freno de mano y diciendo, oye, estoy jugando muy mal, estoy jugando muy lento, tablas, buen resultado. ¿Sí? De hecho, Vidit me pareció muy profesional, porque en la segunda partida jugó la berlinesa. Al final también creo que sería su preparación y dice, bueno, y es un experto en la berlinesa. Tampoco, bueno, jugaron una de las líneas principales, con torre por y
para que veáis todo esto, toda esta secuencia. El blanco tiene pareja de alfiles, pero la posición muy cerrada. Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Voy muy rápido, lo sé, pero es para que el point es que hasta aquí había partida de Vidit de hace un par de años, ¿vale? Con negras. O sea, no es... O sea, es para que veáis un poco que sí, es la berlinesa, pero que la berlinesa la han intentado mucho. Entonces aquí el problema que tiene el blanco, vamos ahora a analizar un poco esta posición, es que el negro ha puesto todos sus peones en negro, ¿sí? Y por lo tanto este alfil está un poco neutralizado y además el alfil de casillas blancas pues realmente lo agradece, ¿no? Y con el caballo, fijaos que el caballo controla casillas negras, coordina súper bien, ¿vale? De hecho aquí hizo una novedad que es dama G4, la otra partida tras dama D2, pues bueno, Vidit realmente no tuvo muchos problemas, pero sí que bueno, que viendo esta partida, pues te animas un poco, ¿no? Hizo D4, abrió la posición, la dama entró, pero Vidit supo hacer contrajuego muy bien y alfil en D5, fijaos que es muy fuerte, ¿no? Y curiosamente fue contra Irani Puya, que está jugando también aquí en la Copa del Mundo, contra Kartikeya. De hecho, os recomiendo ver sus partidas, porque han sido todas un festival. Total, que aquí dama G4, caballo G7 y aquí cambio damas. Y aquí no sé, también es difícil hasta qué punto puedes preparar estas posiciones, ¿no? Aquí alfil G4, alfil G3 me parecía el intento más interesante. Y aquí el negro tenía que vigilar, porque aquí caballo F4 es prácticamente única. Y la idea es que, bueno, si el blanco intenta echar este caballo, el negro llega a tiempo a un poco lo que fue la partida, ¿no? Y si el blanco intenta comer, tampoco, no vas a poder amenazar este peón con el rey. Entonces no sales ganando nada y este final, pues, son bastante tablas, no hay ninguna debilidad para poder apretar. Aquí un poco la idea es que D5, D4 es muy fuerte. Ya que resulta que ahora el blanco tiene una posición suficientemente abierta para empezar a generar presión en ambos flancos con los dos alfiles. Y justo ahora caballo por D4, alfil B8 y el negro perdería el peón. Es el único intento que me parecía razonable en esta preparación. Porque aquí después de alfil E3, no sé, Vidit puso más peones en negro, llevó el rey al centro. Y ya es que el blanco no tiene espacio para los alfiles para que genere contrajuego. Y Faustino intentó sacrificar el peón. Pero bueno, Vidit no dejó entrar al alfil blanco. Fijaos que el alfil blanco ahora no se puede redirigir por aquí. Y bueno, aquí Faustino ya tomaron las tablas. Así que bueno, me parecía un intento razonable por parte de Faustino. Pero Vidit yo creo que, bueno, al final bastante contento teniendo en cuenta cómo ha habido la primera partida. Con esto nos vamos a los desempates. Vidit en este caso iba de blancas. Y Vidit yo creo que después de su primera partida, como se puso muy humilde. Dijo, no estoy muy fino. Y después de esa partida estaría aterrorizado porque quizás es una de sus peores partidas del año. Y optó por jugar cosas muy simples. Entonces optó por jugar una escocesa y a caballo F6, cae por C6 y cae D2. Esta línea la ha jugado Vidit un montón de veces. Entonces también, bueno, Faustino, no sé, tenía la opción de jugar a alfil C5, que es algo más crítica, pero tenía sentido no meterse en cosas muy concretas que Vidit ha jugado 1000 veces. Y que, bueno, en teoría esto se considera que el negro está bien. Entonces, caballo B3, alfil E3 y, bueno, alfil E2 aquí hay que enrocarse corto. El blanco ya no tiene la opción de enrocar largo. Pero bueno, también eso, Vidit la ha jugado muchísimas veces, entonces juego D5, juego bastante más normal. Y la idea un poco del blanco es que tras alfil B5, alfil por enroque, B3, pues el blanco tiene un alfil que coordina muy bien con la estructura de peones. El negro tiene una estructura de peones algo peor. Por ejemplo, muchas veces lo que acaba pasando es que el negro hace una 5 demasiado pronto, el blanco te mete a 4 y el peón de A5 de golpe es débil, está fijado en casilla débil que te lo pueden presionar y de golpe empiezas a quedarte peor, ¿no? Pero aquí Faustino estaba muy bien preparado. De hecho, aquí es más habitual jugar H3. Aquí hay dos opciones, o jugar H3 que permite dama F5 o jugar dama F3 que permite caballo G4. Es un poco, el negro tiene que saber reaccionar. Porque si no, el blanco se queda en una posición muy tonta, bastante buena. Te meto H3, te doblo las torres y ya Vidit ya había ganado varias partidas con esto. Y es bastante peligroso porque de golpe, digamos que el blanco coordina muy bien y este peón puede caer indirectamente, este caballo no tiene jugadas y el alfil lo está presionando crónicamente, por lo tanto no puedes mover este alfil. O sea, es una posición que yo lo he recomendado bastante con blancas porque es que me parece muy tonta. De estas que si no sabes qué hacer te puedes quedar peor. Pero Faustino tenía la lección aprendida y jugó caballo G4 muy bien para cambiar este alfil. Y aquí, a partir de aquí, el problema de esta variante es que, bueno, es una idea y si saben contrarrestarla, pues bueno. Y aquí, pues bueno, Vidit en este caso, por ejemplo, se llegó con esta posición con A5. Aquí ya no es lo mismo, porque el negro no tiene un alfil pasivo por un alfil activo del blanco y bueno,
Intentó un poco Vidit, pero luego quizás se dio cuenta que no sé quién intenta más aquí. Pero bueno, yo creo que no hubo nada en especial por ninguno, porque si se calienta un poco demasiado Faustino, el problema es que el Vidit tiene el potencial de hacer un peón alejado. Y si se calienta demasiado Vidit, también tiene que tener en cuenta que sus peones no se pueden mover sin ayuda de piezas. Pero bueno, aquí jugaron un poco, pero no hubo nada más. Partida muy correcta, ¿no? Con esto nos vamos a la segunda de este empate, que Faustino va de blancas. Y en este caso Vidit pues también optó por E5 y aquí optó por una italiana. O sea, Faustino ha jugado D4, E4, C4, de todo. O sea, buena suerte prepararse hoy en día contra tanta gente, la verdad. Creo que la inversión que ha ido haciendo Faustino estos 2 años de jugar muchísimas cosas distintas, aunque realmente luego tuviera problemas por dominar prácticamente estas posiciones, pues ha valido la pena. Luego, tras alfil C5 en roque, cae F6, D3. Bueno, aquí se juega una italiana bastante normal. Todo esto es bastante teórico, no vamos a andar en esto. Y aquí cae por E5 me pareció una novedad muy interesante. Esta posición es bastante concurrida, la juega muchas veces. Y esta jugada, curiosamente, nunca se ha hecho porque aquí se intuye que el negro está muy bien, porque es como que este alfil no va a ser contrarrestado, va a seguir en la diagonal abierta y las piezas del blanco están bastante bien. Pero aquí tras cae F3, psicológicamente es muy difícil para el blanco, para el negro, porque te estoy amenazando caballo G5, que realmente no, porque si como en E6 se activan estas dos piezas, y también alfil A3. Entonces aquí, o H6, que parece normal, pero es un error. Y ahora tras alfil C2 ya está muy bien el negro. Y el blanco, quiere decir. Y dama E7, aquí juego muy bien Vidit, tengo que decir. Aquí E5 parece que, bueno, viendo la partida me pareció una opción mejor. Simplemente no es nada concreto, el blanco tiene buen ataque y bueno, la partida sigue, ¿eh? No, o sea, incluso aunque te comas el peón, el negro tiene buena compensación. Pero el point es que tras caballo D4, que tiene muy buena pinta, dama C5 bastante fina de Vidit, consigue cambiar damas y neutralizar un poco el contrajuego blanco. El contrajuego blanco, eso. Entonces aquí lo importante es que lleguemos a este tipo de posición. Y aquí la idea es que el blanco tiene un peón central más. Pero tiene un problema al flanco de dama, que le falta estabilidad en esta estructura. Y aquí, en esta secuencia de jugadas, la mejor jugada del blanco y del negro es la misma, que es hacer A4. Porque una vez que el blanco hace A4, la estructura del negro ya no es tan móvil, ya no puede avanzar, ya no puede, pues digamos que acompañar a los alfiles y expandirse por aquí. E incluso generar una presión contra el peón de A2. Una vez hecho A4, hubiera sido todo bastante más cómodo para hacer G3, F4, expandirse por el centro. Y este alfil que está cuidando del centro también cuida de A4, digamos que es multitasking. En cambio, en este tipo de posiciones, si el negro juega A4, el problema que está haciendo es este alfil, es el multitasking, porque presiona en el flanco de dama y a la vez controla pues el centro. Entonces, esta clave, aquí de hecho la mejor jugada de las damas es A4, aquí la mejor jugada del negro es A4, aquí la mejor del blanco es A4, A4, A4. Y llegamos a esta posición, que es bastante importante, ¿no? Nuevamente, mejor jugada del negro es A4, pero juega alfil A3, que tiene bastante sentido. Y aquí sí que creo que torre B1 hubiera sido bastante más cómoda. Quiero hacer caballo B5, si alfil por A2, torre A1, un pequeño truquito. Quiero hacer alfil B3. Aquí alfil B3 era más buena conceptualmente porque quiero cambiar los alfiles de casillas blancas y dejarle toda la estructura en el mismo color. Pero entiendo que no la hiciera porque aquí parece que pierdes un peón, pero resulta que si sigues, pues recuperas el peón y encima te vas a comer el de B6. Que aún así es solo una pequeña ventaja, pero bueno, es un poco la idea que tenía. El gran problema que veo en esta posición es que Faustino cambió la pieza inadecuada. Ya no tanto fue un error poco característico suyo que fue hacer alfil C1 y evitar alfil B2. Porque aquí el problema es que me quedo con estructura de peones negro, alfil de casillas blancas, el alfil está muy dominante y encima el problema es que no has hecho 4. Por lo tanto, ahora el negro juega A4 y te impide movilizar todas estas piezas. Entonces, el alfil de C4 es un bastión inexorable y el plan del negro ahora es súper sencillo, que es avanzar por el flanco de dama. Entonces, fijaos que en todas estas posiciones, si el blanco plantea A4 previamente, el negro, toda esta expansión ya no existe. Por lo tanto, se queda con un caballo bastante pasivo, que no se mueve, y una dificultad para generar actividad, ¿no? Y a partir de aquí la partida se tuerce bastante. El negro se expande por aquí, el negro, bueno, va mejorando sus piezas. Creo que el negro tendría que haber hecho juego a F6 bastante antes. Por ejemplo, tenía bastante sentido incluso aquí para anular el caballo. Y aquí llegamos a la posición crítica de la partida, porque juega F6 y aquí creo que fue la última opción para Faustino. A partir de aquí ya la partida se puso muy difícil. Y es lo difícil de estas posiciones, porque yo creo que Faustino se dio cuenta que aquí ya está peor, que la iniciativa es del negro. Entonces también
a veces te conformas con la pasividad, ¿no? Porque ya asumes que esto va a pasar. Y entonces aquí el problema es que tras F6 cae por C4, por C4, rey de 4 y el rey de golpe se mete en el flanco de dama y aquí yo creo que a Vidi le hubiera entrado como, ostras, que tenga un niño truquero con 3.300 en chess.com que encima es durísimo, ¿no? Entonces el rey de 4 hubiera sido una gran oportunidad. Yo creo que aquí Vidi te empezaría a sufrir bastante. El problema es que tras KF3 nuevamente el plan del negro es muy sencillo. Y aquí el problema hizo cae de 2, jugó demasiado... esta fase jugó demasiado Faustino las jugadas forzadas y se aprovechó bien Vidit de ello. Y aquí caballo de 2 alfil 6. El problema es que Vidit quita el alfil y de casualidad ataca el peón también y B4 viene ya. Entonces aquí el blanco tenía que ya asumir que este peón no puede seguir avanzando y hacer esto y bueno, y compensa única, E5 y compensación, pero me parece una decisión difícil a la práctica, ¿no? Hizo alfil E2, que parece natural para atacar los peones, pero es que ahora estos peones avanzan demasiado. Y de hecho aquí está totalmente perdido. Aquí quizá habría alguna opción, pero ya, es que el peón está... Todas las piezas avanzan demasiado pronto y aquí realmente no hubo ninguna oportunidad para Faustino. Porque encima, como tienes todos estos peones avanzados, el rey no se puede cubrir de los jaques, no tiene manera de acercarse hacia la torre sin que la torre empiece a coserla. Y además, muchas veces, incluso aunque te comas el peón de A, la torre va a barrer con todos los peones del frente del rey. O sea, es que realmente es un equilibrio de problemas, hay un equilibrio, una acumulación de problemas prácticos. Y bueno, y de hecho aquí Faustino, pues bueno, terminó por rendirse en esta posición, ya que no puede moverse y va a venir simplemente el rey y se va a comer los restos de peones. Quería hacer especial mención, ¿no?, a este match, porque realmente ha hecho historia Faustino. O sea, no es un mal resultado. Ha puesto contra las cuerdas a un jugador top, a un campeón del Grand Swiss del año pasado, a un jugador de candidatos en su primera participación, habiendo eliminado a Birkic, y realmente estamos muy orgullosos aquí desde Faustino de las partidas que me ha machacado, de la victoria que le saqué en la primera que jugamos, pues cada vez sabe mejor y no sé si poder repetirla si sigue con este ritmo. Y nada, con esto pues vamos a seguir con las partidas de los españoles. Así que vamos a ver qué tal ha ido la jornada para la Armada Española. Respecto a los españoles, ha sido una eliminatoria bastante difícil. Vamos a ver primero. David Antón jugaba con negras contra Alexander Donchenko. El match era muy parejo, prácticamente tiene el mismo elo. Y Antón sorprendió un poco en la primera partida jugando una berlinesa, algo no muy propio de él, pero realmente tiene bastante sentido con su destreza en posiciones simples. Y de hecho, bueno, llegamos a la típica posición de la berlinesa. Nada nuevo, seguro que suena esta estructura. El blanco tiene una estructura un poco mejor, todos los peones en negro. El alfil de casillas blancas, en cambio el negro tiene un alfil que choca un poco con su estructura, ¿no? Esa pequeña diferencia, en eso confía el blanco. Pero vamos tirando más adelante y se llega a una posición que, por ejemplo, Antón fue poco a poco mejorando. De esta posición que el blanco sigue teniendo las condiciones adecuadas, Antón siguió esperando su momento y en algún momento se quedó con esta posición que sí que tiene una estructura un poco peor al flanco de dama y hay un potencial peligro, pero aquí incluso tenía alguna pequeña opción jugando F5 y de golpe F4, G4 y este rey empieza a estar en red de mate y puede haber algunos temas bastante molestos y el blanco podía haber sufrido aquí un poco. De hecho jugó prefiero alfil F5, después de torre 2 cae C2, el caballo se coloca muy bien para defender todo y bueno, y aquí realmente estoy de acuerdo con las talas. Una partida muy correcta, primera de Antón con negras, seguro que al final la Copa del Mundo es más importante eso que otra cosa. Sin más, la siguiente partida, David jugaba con blancas y nos encontramos con un Zuckercut, que es lo que jugué yo contra Pepe Cuenca en el Campeonato de España División de Honor. Y también es una especialidad de David Antón, que ha jugado 1000 veces este tipo de posiciones con blancas y con negras. Entonces, aquí optó por jugar como una catalana con colores cambiados y aquí juego B4, que es una variante también es conocida. Si la catalana de moras C4, pues el negro tiene esta opción. En este caso, como es un tiempo de más, es bastante chulo y en general, bueno, es interesante, es jugable. De hecho, todo esto es bastante teórico. C5, peón por, A4, alfil A3. Y aquí yo solo sabía una cosa. O sea, yo tengo un conocimiento pequeño de estas líneas. ¿Cómo he jugado? La he jugado con los dos colores, básicamente,
Lo que sé es que la regla de oro es que si el negro puede hacer torre 8 y E5, pues lo tiene que hacer y está muy bien. Y de hecho, aquí, al analizar un poco esta partida, he visto que hay solo una partida de correspondencia que el negro hace torre 8, C4, E5 y termina igualando. Básicamente se simplifica todo. Sí que el blanco puede decir que tiene una pequeña ventaja, ya que el peón que tiene aquí el negro no es muy bueno, en el sentido que no pueden avanzar esta estructura porque hay un buen bloqueo en B5, pero sí que el peón de blanco de más tampoco le aporta mucho y no se ve un escenario en que el blanco aplaste con los peones. De hecho, la partida, pues bueno, termina así, pero bueno, esto es una partida de correspondencia, tampoco tiene sentido. Aquí, en cambio, el negro ya empezó a dudar, lo que cual me pareció, jolín, si vas a jugar así con negras, este tipo de esquemas hay que saberlos bien. O sea, esto lo jugaba muchísimo, por ejemplo, Bashir Graf y estuvo bastante de moda, lo jugaba Aronian, lo jugaba mucha gente, estas estructuras. Aquí juego dama C7, después de C4, caballo C3 y de golpe el blanco tiene tiempo a meter el caballo en B5, a ganar todo el espacio en el centro, ya que el negro no ha reaccionado rápidamente con el 5. Y de hecho, bueno, el blanco fue mejorando las piezas y aquí tenía una opción de quedarse bastante mejor. Tampoco es una estructura muy sencilla, porque aquí todas las jugadas parecen atractivas para el blanco. Aquí, por ejemplo, aquí simplemente comer, dama B3 y alfil C4, quizás sí que parecía la dirección un poco más, no sé, como lógica en el sentido de coordinar torres, la dama y el alfil estarán coordinados, no los puedes echar, está todo apuntando al flanco de rey. Esto quizá me parecía la más de que digo, oye, pues se me debería ocurrir porque es una captura, ¿sí? Pero bueno, después de torre C1 y alfil E4, aquí por ejemplo ya tenía otros intentos como C5, que son difíciles estratégicamente. Una vez lo sabes, si tú a mí me dices, esto estás mejor, pues yo te digo, pues sí, ahora lo veo, ¿no? Ahora tiene sentido. Pero cuando estás inundado con opciones y no sé, y aquí aparentemente el negro va a cambiar algunas piezas, pues claro, aquí te estás cerrando un alfil, te estás cerrando todo, estás dependiendo que esta casilla y luego en futuro una presión aquí funcione. No es tan sencillo de valorar esto, básicamente, cuando todas parecen buenas. Pero aquí después de caballo de 2, sí que el negro creo que llegó a más o menos consolidar esta posición, ya que de golpe bloqueó muy bien el peón de 5 y la torre salió por A6, y aquí el negro más o menos estaba contento. Aquí entramos en una secuencia bastante forzada en el que Antón intenta abusar de este caballo y capturar un peón. Pero el negro tiene muy buena coordinación, muy buenas piezas y curiosamente aquí parece que el blanco se consolida con el peón de más, ya que no se puede comer este peón porque hay este doble. Pero aquí jugó muy bien Donchenko esta fase y creo que superó a Antón porque valoró que, bueno, no sé si valoró o se encontró, eso nunca lo sabemos, que los dos alfiles controlan muchas, bueno, es que no sé, no, cuando empiezo a señalarlo son bastante más fuertes que las torres en general y compensan bastante la calidad de menos. Y aquí, pues, Antón valoró, digo, bueno, pues cambio damas y con las torres debería ganar. Pero el problema, también la gestión del tiempo, los apuros y valorar que este final resulta que es el negro el que está jugando a ganar y que el caballo está muy descoordinado y el peón avanza inexorable hasta la coronación. De hecho, llegamos ya a este final porque el blanco tuvo que sacrificar el peón, ahí el caballo. Y luego este final, yo lo veía, el módulo decía, sí, deben ser tablas, pero es una tortura. Aquí jugó bien, es una tortura aguantar este final con el cansancio de la Copa del Mundo, con todo esto, que las partidas se hacen muy larga. Y bueno, básicamente el negro teletransportó el rey hacia adelante, que más o menos lo puede hacer sin ninguna objeción. Y bueno, y fue aguantando aquí Antón. Y el problema es que llega un punto que tienes que hacer una fina en estos finales. Todo el mundo lo sabe. Y aquí lo difícil, por ejemplo, en esta posición, ¿qué haces? ¿Te quedas quieto? ¿Haces F4? Aquí, por ejemplo, F4 era bastante correcta y tras alfil C3, rey H2 y quedarte pasivo. Lo único que tienes que tener en cuenta, torre A6, también hace el peón, es que cuando el negro se acerque demasiado y también hace esto, alfil aquí y mate, pues lo evitas. Si el negro ahora amenaza alfil F2, pues te vas para aquí para volver a hacer jaques y que el alfil no llegue. Claro, las defensas pasivas o activas ya hemos hablado mucho en muchas partidas que no es nada fácil. De hecho, tampoco jugó mal, pero aquí la clave, ya en la jugada 83, creo, en esta posición, aquí tiene dos jugadas. Aquí sí que creo que era... Claro, parece que no pase nada, porque rey H2 no hay, es la que jugó, no hay un problema inmediato. Pero el problema es que tras rey F1 y alfil D4, el blanco está en Jusbank. Y justo ahora, si intentas hacer torre de 2, alfil aquí y alfil F3, justo evita el jaque del blanco para desequilibrar esta
como esta tríada que está acorralando al rey blanco, y además te estoy dando mate. Y claro, en vez de eso, si jugaba rey h3, rey f1, torre a2, alfil d4, parece que es la misma posición, pero tras torre d2, la gran diferencia es que aquí el negro no tiene alfil f3, porque estoy tocando el alfil y no gana el tiempo con alfil g1. Y aquí, por ejemplo, alfil aquí, jaque, te obliga a quitarle el alfil y ya no puedes hacerme esas maniobras. Y estos pequeños detalles pues deciden la Copa del Mundo si sigues o no. La verdad es que es así. Creo que Antón se quedó bien en la primera, se quedó bien en la segunda, no aprovechó su oportunidad y luego cuando tuvo que defender pues todo salió mal, ¿no? Y aquí, bueno, tras alfil d4, alfil g4 y ahora nuevamente el negro está haciendo esta maniobra y el alfil vuelve. Aquí intento g4, pero bueno, aquí ya está totalmente perdido. Así que con eso nos quedamos sin Antón. Luego teníamos a Yufa, que tenía un match bastante similar, yo creo, pero bueno, los dos, como Yufa últimamente había bajado un poco el ranking, pero también su rival, que Yufa había estado en 2.670, Chiang había estado en 2.700. Y la primera partida, pues bueno, jugó una semislava y se quedó bien. De hecho, este tipo de posiciones yo las he jugado hace un montón de tiempo. Aquí, por ejemplo, hizo alfil b3, que me pareció un poco rara. En estas estructuras es que yo las he jugado con los dos colores. En general, G3 y buscar F4 está muy bien. Y este alfil tiende a estar bastante bien en E2, como concepto del peón dama. El alfil en B3, digamos que no vas a conseguir darle un mate por esta diagonal, sino que lo que quieres en estas posiciones es en algún momento hacer G3 y F4 y E5 y este alfil va por esta diagonal porque en un futuro el negro va a querer disputarla. O sea, es un poco a largo plazo, esa es la idea. De hecho, muchas veces el blanco hace alfil E2 voluntariamente. Aquí se podría caer mejor, pero bueno, luego llega esta posición que también parece prometedora. F4, E5, y aquí llegamos a la posición clave, porque esta posición parece bastante buena. Aquí si el blanco hace simplemente rey H1 y sí que tiene una justificación tener todas las piezas en esta dirección y realmente el blanco pues, puede disfrutar. Pero aquí juego F5 y también un poco el cansancio de los desempates del día anterior, que se alargó bastante su match. Aquí el negro aprovechó muy bien su oportunidad. Hizo alfil por E5 y parece que esta jugada gana una pieza simplemente. También hizo los dos alfiles. Pero tras torre 8 vio más allá el Jeffrey Xiong y este alfil de 4 jaque es una pasada. Porque si rey H1 dama por, el blanco está perdiendo, no puede matar por el mate. Y si dama por, simplemente este final, de golpe tienes unas piezas, sí que tienes dos piezas por torre, pero básicamente tienes dos piezas que no saltan, no coordinan ataque, y encima has hecho F5, por lo tanto tu séptima, cuando entre una torre, es bastante más débil. Por lo tanto, tu rey te cuesta más coordinarlo. De hecho, aquí me puse a mirar por curiosidad cuál era el mejor plan. Y el mejor plan era hacer torre F3, abandonar la séptima y la segunda, traer el rey, dejarse comer el peón y ahora resulta que torre D3 y el blanco coordina bastante. De hecho, aquí el negro está casi forzado a que el blanco consiga las tablas inmediatas, ¿no? Aquí el problema de estos finales es que quieres conseguirlo todo, quieres no mantener nada y bueno, aquí el negro fue aumentando la ventaja y aquí la coordinación blanca entre los dos flancos es muy mala. Y aquí llegamos al punto crítico que bueno, aquí este final no se debería perder, pero normalmente es que no quieres perder el peón de F6. Y aquí hizo calle 7, aquí su rey F3. Aquí hay varias jugadas que todavía no pierden, pero bueno, el problema es que tras calle 7 resulta que el negro se activa demasiado y te acaba comiendo todos los peones por detrás, luego el de F6 va a caer y luego acabó ganando la partida. Por ejemplo, aquí hubo una secuencia bastante forzada y esta 4 fue bastante clave, pues alfil por torre B4, aquí torre aquí y acabas perdiendo la pieza. Luego, en la segunda partida, tuvo alguna opción, fue bastante interesante. En la primera fase, pues jugó un poco a ganar, por ejemplo, tuvo este tipo de posición en una clásica. Y aquí peón por, está considerado que debe ser mejor, pero iguala bastante la posición, arriesgó con torre C8 y se quedó con una posición un poco peor. El blanco con bastante espacio, con control en ambos flancos, pero aquí maniobró muy bien. O sea, fijaos dónde está la dama y la posición negra y ahora hago el teletransporte, ¿no? Y ahora ¡pum! De golpe la dama fue H6, H5, H4, se coordinó con el alfil, el flanco de dama aguantó y el peón en H3 genera ese desequilibrio, ¿no? Entonces aquí jugó bastante bien, rey F8, ya que la torre ya funciona en H8. Y bueno, en esta posición caótica también el problema es que fue consumiendo mucho tiempo. Hay jugadas bastante chulas como G5 por la clavada. Bueno, esta partida ya veis que daría para explicar un curso entero. Y aquí, bueno, después de esta posición, pues el blanco sacrificó una calidad de una manera bastante creativa, con torre por D7 y confiando en el peón de D6. Y aquí la última oportunidad que tuvo Yufa en esta posición fue aquí. ¿Por qué?
La cuestión es que el blanco amenaza a C6 y D7 y avanzar el peón. Y aquí un recurso que la verdad no había visto nunca es quitar, aquí hizo B4 y aquí quitar el rey y al C6 quitar la torre, hacer hueco y así ya el peón corona, pero lo puedo devolver la calidad y simplemente avanzo mis peones y acabo ganando la partida. Y después de esto, pues aquí, por ejemplo, tuvo una opción de entrar en un final de estos que, bueno, sí, módulo en mano son tablas, pero bueno, cualquier cosa. Y nada, después de peón por, también parece que los peones son prometedores, pero aquí el blanco encontró una idea muy bonita, que es rey G2. Porque al final voy a perder un tiempo para mover la torre y luego amenazar este peón. Entonces, con rey G2, la gracia es que aquí torre H1 gana un tiempo muy importante para un mate. Y aquí simplemente el blanco tiene todo el control de las casillas blancas, por lo tanto los peones ya no avanzan y acabó ganando, ¿no? Higaev, por su parte, tuvo un match bastante seco en las partidas clásicas, ninguno de los dos sacó nada. Y en los desempates no tuvo ninguna opción contra el joven uzbek Bokidov. La primera opción que tuvo Bokidov de negras pues le ganó la partida y luego la segunda de blancas fue una masacre. Realmente con esto nos quedamos sin representación española en la Copa del Mundo. La verdad es que es por eso, bueno, también he hecho esta parte de la sección un poco más amplia. Y bueno, y vamos a seguir viendo, por supuesto, más partidas y sorpresas que ha habido y partidones que ha habido por ahí. Así que vamos con la siguiente sección. Bueno, en la sección de sorpresas tenemos aporradas, o sea, ha sido una match, bueno, no sé, solo poner todas las sorpresas y todas las partidas interesantes, este vídeo duraría 7 horas, pero vamos a empezar por las más relevantes. Nepomniachtchi juega con blancas. La segunda partida, la primera hizo tablas muy profesionalmente, nada que destacar. Yo conocía toda la línea que jugó Nepo y digo en plan, bueno, tampoco intento nada especial el blanco. Y jugaba con blancas. Y aquí, el problema de Nepo es que le juegan la tarra a la... ¿Cómo se llama? El Marshall, el gambito Marshall. Y Nepo es conocido por no entrar en el gambito de Marshall. En todo su match contra Carlsen, pues jugó A4, jugó H3, jugó muchas de estas, porque al final fue eso lo más importante. Entonces yo creo que aquí jugó A4 y, por ejemplo, Nepo Carlsen pues siguió esta variante, o también esta partida también fue Nepo Carlsen, ¿vale? Tenemos por allí. Entonces, quiero daros esa importancia de que Nepo domina esta variante, es uno de los más expertos mundiales, debería ser, ¿no? Entonces, B4D4 es una de las variantes bastante conocidas. Yo conocía incluso partidas relevantes de esta posición, porque ¿cuál es la idea? El negro cambia un poco sus piezas y a partir de aquí el negro tiene un poco más de espacio, pero también, por ejemplo, cuando llegue un caballo a C4, podéis ver que atacará dos peones, estos huecos en casillas blancas pueden ser complejos. Digamos que dinámicamente el negro tiene que espabilar un poco y el blanco también, porque tiene menos espacio. Entonces es una posición que está bastante chula. Yo la he visto varias veces. De hecho, en el Grand Swiss, para NAP, la jugó un joven indio de 2-6, la jugó contra Sipenko y ganó. De hecho, jugó H3, cambió aquí y lo que he dicho, poco a poco el blanco fue ganando espacio y, bueno, realmente se quedó bastante mejor. Y acabó ganando la partida, ¿no? Entonces, es una posición delicada estratégicamente, ¿no? Para quien jugó caballo por E5, bastante principal, peón por dama E2, todo principal, tenemos varias partidas. Aquí ya pensé 10 minutos, lo cual me daba la espina cuando eres especialista en una variante y ya ni te acuerdas, ni te la has repasado. También tener en cuenta que Ghosh, pues seguramente esta variante ya no la jugaba. Es que también es el problema de la Copa del Mundo, que cada uno te va a hacer variantes, te va a buscar los huecos en el repertorio, porque son 2 partidas. Entonces hay que ir muy preparado y Nepo últimamente no ha estado, digamos, muy conectado con el mundo del ajedrez desde que no ganó su último match. Entonces, esta es dama E7. Aquí tenemos Karjakin Carlsen de 2018, tenemos una partida de correspondencia. Aquí seguramente el único intento real de apretar en esta posición es jugar alfil E3. Y tras alfil A6, comer, dama E3. Y nuevamente el blanco estratégicamente está un poco más fácil porque el negro tiene muchos puntos de presión que tienes que tener en cuenta. De hecho, para que os hagáis una idea, la partida de correspondencia pues fue algo así, y aquí el negro pues como que se sigue expandiendo, el blanco lo deja y al final pues el negro tiene suficiente compensación dinámica. De hecho, la posición que se llega, el blanco gana un peor, pero aún así el negro tiene suficiente contrajuego. Es para que os hagáis una idea que estas estructuras son muy difíciles, ¿vale? Aquí la cosa es que juega H3 y aquí después de H3 está medio tieso, porque el negro simplemente amenaza a la dama. Y aquí yo creo que Nepo se da cuenta que está en problemas graves. De hecho, aquí ya debería haber hecho alfil C4, que parece muy buena, ¿no? Porque se come dama por. Y lo que hemos dicho varias veces, este alfil es una mierda y el blanco
puede empezar a molestar por todas esas casillas blancas que tiene el blanco, ¿no? De hecho, te haría alfil G5 y este caballo va a empezar a trabajar, ¿no? En cambio, el alfil negro no puede hacer nada, es como un peón con uniforme. Entonces, aquí el problema es que alfil por F2 es un truco bastante bonito y si rey por dama C5, el negro ganará material, ganará un peón. La cosa es que Nepo debería haber asumido esto. Dices, vale, voy a perder el peón, pero al menos aquí alfil G5 y ya voy a jugar a tablas. En este sentido voy a intentar hacer distinto color, nuevamente los problemas del negro, que no es fácil avanzar estos peones. Y de hecho esta posición es muy ligera ventaja y yo creo que Nepo la podría haber aguantado. El problema es un poco el orgullo, como hemos visto en varias partidas. Y aquí está dama de 1, que me parece una castaña increíble, porque ahora de golpe el negro simplemente mejora la pieza, caballo de 2. Y aquí, de hecho, torre de 6 ya da ventaja decisiva porque te voy a quitar el caballo y te voy a pasar la torre. Bueno, es que no sé, o sea, la posición es espectacularmente mala, ¿no? Y el blanco, ¿qué va a hacer? ¿Cómo se mueve aquí, no? De hecho, hice alfil D4, que es muy inteligente porque el blanco lo que quiere hacer es quitar la dama ahora. Entonces el negro dice, bueno, quita la dama, pero yo me como el peón. Y aquí, pues el blanco lo intentó un poco activando los alfiles, pero jugó súper bien Ghosh. O sea, C5 para hacer C4. Prueba también para Nepo. Es que bastante sencilla la posición para el negro. Las jugadas vienen bastante solas. Aquí Ghosh entendió muy bien que, vale, hace distinto color, pero tengo peón de más y la estructura lo tienes fijada en peones blancos. Por lo tanto, mi alfil lo va a poder presionar. De hecho, aquí está perdido y Ghosh jugó súper bien. Le cambió las damas, le presionó sobre este peón. Y el alfil se fue a presionar a este, aunque el alfil este está defendido, entonces traer el rey, avanzar este peón, activarse por la torre, esta estructura es espectacular, los peones fijados en blanco y ahora simplemente desviar el alfil para comerse este peón y, bueno, y cambiar, en este caso cambio los alfiles y bueno, de hecho aquí abandono porque este final es totalmente perdido. Con esto, claro, tenemos un hecho bastante histórico. Por primera vez no tendremos a Nepo en un montón de años en candidatos. Desde 2021, que ganó el primer candidatos, hubiera estado ahí luchando por varios mundiales y realmente se le echará de menos en este sentido, ¿no? Como un referente de ganar 2 candidatos o jugar finales, 2 finales. Realmente no es una cosa nada fácil, ¿no? Y además tendremos por primera vez fuera del top 20 a un jugador ruso. No había nadie en el top 20 de Rusia, por lo tanto también es un cambio generacional bastante bestia, ¿no? Y también nos da lo difícil que es el ajedrez de élite. Es que en 2 partidas te puede pasar cualquier cosa, ¿no? Y realmente Ghosh no le ha dado ni una oportunidad. Ha sido una partida que no le ha dejado escapar, ¿no? En este sentido. Así que nada, la India pues sigue cosechando éxitos. Sin más, vamos a otra. Esta ha sido un poco más elaborada, que es de Wesley So contra Extremavicius. Y esta es un poco el problema de entrar en segunda ronda de esta Copa del Mundo. Un poco como le pasó a Vidit contra Faustino en la primera ronda. El problema es que tu rival ya lleva jugando un par de partidas o un torneo. Sí, quizás está más cansado, pero también está más rodado. Y yo creo que Wesley lo echó en falta. Es que, claro, la primera partida que juegas ya te juegas la vida aquí. Entonces, psicológicamente, entrar en calor. A mí, por ejemplo, que me cuesta mucho entrar en calor, un match, me costaría un montón, ¿no? Vamos a ir a jugar a una francesa. Vamos a ir en momentos bastante importantes. Aquí el blanco se queda un poco mejor, ¿vale? Después de una buena preparación, Wesley se queda un poco mejor. Y aquí quiero que nos centremos en una cosa en esta partida. Vamos a hacer el concepto de jaques, capturas, amenazas y una cosa de estas, ¿vale? Es muy importante, ¿por qué? Porque nos interesa optimizar cómo absorbemos la información en el ajedrez. Entonces, vamos a ver que todos los errores de Wesley son por no, digamos, la expresión en inglés dumb it down, ¿no? Que sería hacerlo lo más estúpido posible en una posición y decir, a ver, ¿qué jugada sería la primera que debería pensar? Vamos por varios momentos. Primero de todo, aquí el negro tenía un momento de estos que me lo dicen y todavía no sé verlo, que resulta que aquí está mejor el negro. Posición cualquiera, o sea, normal que aquí hiciera torre F8. Y aquí la cuestión es que torre C1, torre por, llegamos a esta posición que el blanco tiene ventaja de espacio, pero y un poco huecos de casillas, pero el negro al final, este alfil está pasivo, pero anula este caballo, defiende su peón y bueno, más o menos está equilibrado. La mejor secuencia del blanco, captura, amenaza y de golpe amenazar el peón. Y ahí, por ejemplo, algo como A4 fijaría este peón en casilla negra, blanca, y eso haría que el blanco siempre podrá defender este bastante cómodamente y tendrá bastante dominio de todo el flanco. De hecho,
simplemente dama D3, luego en un momento la H3 y el blanco, pues esta estructura negra es bastante, se aguanta un poco por pelos, ¿no? Y está todo bastante débil. Y aquí intentó, pues ya hizo torre C4, aquí por ejemplo igualó, pero bueno, la partida siguió otro transcurso y llegaron a este final, en el que el negro tiene peón de menos y el blanco pues tiene un poco de ventaja, pero no es nada fácil porque el caballo defiende muy bien en un flanco. De hecho, objetivamente es igualdad. Se fue transformando la ventaja y llegamos a un final que ya el negro tiene que empezar a afinar, que es esta posición, es la última posición, en la que el negro de momento no había pasado nada. Aquí de hecho la jugada única era caballo 1. Pues aquí jugó torre 1 y aquí, por ejemplo, rey G4, torre C1, aquí es lo que me refiero con lo que decía antes de jugadas. Wesley deja de aprovechar varias victorias que todo era consecuencias forzadas. Torre D6 amenazó el caballo, quiero desestabilizar este caballo. Si, por ejemplo, vas por aquí, te amenazo el caballo y ahora voy a hacer rey G5 y por fin podré apoyar este peón. Que el problema que tiene el blanco aquí es que tanto rey aquí como rey aquí entran en jaques y el rey no podrá seguir defendiendo el peón para que la torre entre en séptima y eche el rey a la octava, ¿no? Si caballo F2, rey F5, la torre ya no ataca F3. Si E4, que es bastante chula, F4 para entrar con el rey en F5, de hecho es bastante bonito, y aquí simplemente por secuencia forzada gana, ¿no? Lo que quiere decir es que esta posición los dos estaban apurados, pero todas, si os fijáis, que la primera jugada que debería haber pensado es la que gana. Eso es lo que quiero destacar. Y pasa no una, sino 3 veces. Aquí, por ejemplo, alfil de 2 es mala, que es una jugada que no se te debería ocurrir, porque ya torre de 6 gana la partida. Y aquí seguimos a la siguiente posición, que esta posición nuevamente juegan blancas. Y aquí, la otra vez, la jugada que gana es amenazar el caballo. El caballo tiene que irse para aquí, gana una pieza, y para aquí ya está fuera de juego, entonces el blanco sí que puede hacer rey H5. Y por ejemplo, cuando el caballo se vaya, pues si hago rey H5 directa, me das jaque, jaque. Y ahora también funcionaría, de hecho. Pero aquí no es tan fácil porque el caballo está tapando esto. Entonces, digamos que nuevamente no tendré por qué calcular eso. Me daré cuenta que alfil E3 y luego rey H5 gana sin querer. Aún así, tuvo otra oportunidad, porque esto es igualdad, pero aquí el negro le dio otra oportunidad en esta posición. Y aquí rey H5, torre F6, y esta posición ya es la más difícil, pero nuevamente la que gana es simplemente amenazar el caballo. Por eso digo, y aquí jugó rey H6 que no amenaza nada concretamente, porque G7 no es amenaza. Entonces, por eso digo, es muy importante que planteéis eso. Aquí torre C6, no es muy difícil ver que torre C8, alfil G5 y G7 gana. Pero es que, de hecho, en 3 momentos claves no. Luego empató esta partida, al final no ganó esta posición, el negro pues se defendió bastante bien y bueno, también mérito del negro, porque era una posición bastante complicada. Luego llegamos a la siguiente partida, que es Wesley So con negras, ¿vale? Vamos a ponerlo aquí. Y básicamente, bueno, jugaron una apertura bastante conocida, creo que Wesley se confundió, de hecho tenemos otra partida del Grand Swiss entre Sarin y Courcoulos, que en la misma ronda jugaron esto, que aquí la fina es jugar a alfil F5, esto me lo estaba mirando de hecho para jugar una partida de la Eurocopa Europea. E3, dama B6, y aquí la idea es que simplemente cambio, calle D7 y el negro tiene un gambito de dama bastante chulo porque he cambiado el alfil que habitualmente lo tengo en C8 atrapado. Entonces, de hecho se quedó bastante mejor Courcoulos, pero bueno, Sarin le complicó para el final tablas, ¿no? Total que, de hecho, Courcoulos acabó ganando el match, para que os hagáis una idea. Aquí, pero después de hacer este plan, el problema es que el negro tiene que hacer lo mismo, pero jugando G6. Y aquí la idea es que el blanco gana un poco de espacio con G4. Total que Wesley no jugó muy bien esta posición y aquí, por ejemplo, en esta debía jugar algo más pasivo, se deja activar, ¿no? El blanco tiene el peón aislado y aquí juega, se conforma un poco con el peón aislado, pero el blanco tiene muy buenas piezas, tiene piezas que controlan las otras casillas, el alfil viene a E5 y quizá en un futuro además vengo con F4. Ahí, por ejemplo, igualaba bastante fácil con, nuevamente, secuencias forzadas. Por eso insisto en eso, porque me parece que este match se decidió con esto. Aquí hacer esto y luego el caballo va para D5 y el negro simplifica bastante bien. Entonces, aquí llegamos a esta posición que fijaos que el blanco presiona D5 desde muchos ángulos y esta posición es bastante incómoda porque el negro no puede mover. No puede mover este caballo está presionado, tampoco quieres comer porque arreglas la estructura. Digamos que es la típico ámbito, tipo peón aislado bastante bueno. Y aquí juega torre 8, que es un error gravísimo porque simplemente G5 palma. Porque te estoy desviando la pieza que está defendiendo D5. Y aquí lo que creo que no valoró es que G por F6 es tan fuerte y que tras caballo 2 jaque simplemente me voy con el rey, no sé si H1 o H2,
y este caballo queda atrapado. Entonces, esta cosa, pues al final se dio cuenta, digo, ostras, tengo que comer la torre, pero tras peón por, el caballo también queda atrapado. Y entraron en este final, que el caballo sigue atrapado, pero se queda el blanco con pieza de más. No es fácil, porque toda la estructura negra, fijaos que choca contra el alfil blanco, pero bueno, y más o menos vamos a hacer un fast forward y se llega a este final, ¿vale? El blanco ha huido un poco con el rey y aquí esta posición, lo que hace muy bien Wesley es pues forzar cambios de damas que sean favorables. De hecho, aquí me puse a mirar cómo tenía que ganar al blanco y era una maniobra bastante rara. Por ejemplo, te amenazo por aquí, te doy un par de jaques y ahora vuelvo con el rey, ahora sí que me interesa cambiar damas. O sea, no era una posición nada fácil de ganar, ¿vale? Aquí la cosa es que hizo alfil b5, que tiene buena pinta, porque conceptualmente parece que te voy a cambiar damas y el alfil va a venir por detrás y te va a crujir. Y aquí lo que quiero destacar es que vamos a llegar a las posiciones claves de este final. Aquí primero, bastante sencillo. ¿Por qué no mueve el peón y hice rey e5? Si h3, simplemente te hago alfil aquí, vuelvo y ya sí que, digamos que el alfil te ha cubierto todo. Y entonces, poco a poco con el rey, te voy a ir quitando espacio y me voy a comer los peones. Va a ser bastante sencillo. La cosa es que irremediablemente se llega a esta posición y luego aquí, de hecho, rey de 6 y mantenerse con rey de 5 increíblemente son tablas. No parece nada sencillo. Y aquí la cosa es que en algún momento, cuando el rey blanco se vaya para allá, me podré ir al flanco de dama, de rey y cambiar los peones, pero bueno, es bastante complejo. Lo que quiero llegar es esta posición, ¿vale? Que más o menos era un poco lo que, lo que estábamos diciendo que el blanco, en algún momento, de hecho aquí el negro, en la posición crítica decíamos, hace h3 y se llega a esta secuencia de alfil de 2 alfil c6 y el blanco poco a poco consigue hasta llegar aquí. Y aquí es curioso porque en esta posición yo creo que Wesley calcula que está perdido realmente. Pero aquí es curioso que en función de cómo avancen los peones se gana de una manera o de otra. Aquí, por ejemplo, rey e4, rey g4, rey e3. Y aquí el negro, en función de qué peón avance, gana. El blanco tiene que reaccionar de manera distinta. Y eso no es nada evidente. ¿Por qué? Porque lo que hay que analizar es un final de reyes. Y dirías, ¿cómo? ¿Cómo corona aquí el negro? ¿No? Aquí la idea es que si A4 tengo que hacer B4. ¿Por qué? Porque voy a hacer rey H4 y aquí hay un plan que es H1. Comer rey aquí, jaque, rey aquí. Y aquí el blanco no puede progresar, curiosamente. Voy aquí, rey aquí. Y la idea es que si te mueves, si te comes el peón, rey por, y el rey va a llegar a comerse este peón y coronar el peón. Pero aquí la gracia es que el blanco puede comer en B5 y tras esta rey en 3, el negro solo tiene esta opción y aquí, obviamente no me voy a comer por abogado, tengo la opción de hacer B5 o hacer una jugada de espera del alfil y voy a ganar, ¿vale? Y ahora, todo esto, claro, si hago B4, aquí me diréis, bueno, pues A4, ¿no? No, A4 son tablas. ¿Por qué? Porque ahora el alfil no podrá venir por aquí. De hecho, la jugada que hay que hacer es comer ahora. Porque ahora comer, este final sí que se gana el de reyes. Porque vamos a llegar a la misma posición. Y ahora, como el rey está haciendo la oposición y lo tengo detrás, este final sí que se gana. Y fijaos que aquí el negro no tiene un peón en A2 que comer. Eso sería un poco la equivalencia. Y entonces esto se gana. ¿Qué pasa en la partida? Que el blanco hace A4 y claro, tras B4 el rey va a tener un peón que comer. Pero como yo creo que Wesley había visto que perdían tantos finales, llega a esta posición y abandona. Y abandona. O sea, imagínate el error sistemático de cálculo que ha tenido Wesley en todo este match. Ha calculado fatal y es un jugador que calcula súper bien, no os dejéis de engañar. Y bueno, es por eso la grandeza de los matches, de la dificultad que tiene. Que si no estás fino, te vas a la calle, ¿no? Y de hecho aquí, rey aquí y toda esta secuencia. Y el point es que este final, de hecho, se gana el negro. Porque es que el blanco se va a comer el peón de A5. Pero claro, yo me como el de B3 y mi peón está más avanzado. Estoy coronando. Además, el rey tiene que irse a apartarse a alguna columna, ¿no? A la columna B, por lo tanto, este va a venir con jaque. Y si hace el B5, aquí no hacemos G2. Porque aquí nos podríamos dejar engañar por esto de, mira, es ahogado, pero aquí el blanco haría una jugada de espera y ganaría. Si hace alfil B5, simplemente rey H2 y vuelvo a amenazar G2. Así que nada, con esto, Wesley So, otro de los favoritos, se va eliminado. Y ya veis que, bueno, que esto es un poco la realidad de la dureza del torneo. Me he explayado en estas dos porque es para que veáis que es que cada match es muy interesante. No, la diferencia de elo no se nota tanto. Y ha sido bastante especulador. Y tenemos muchísimas sorpresas más para ir hablando.
A nivel de sorpresas, también comentar la Hans Niemann, que era uno de los jugadores que más tracción lleva últimamente, a ver si era capaz en esta Copa del Mundo. En el campeonato de Estados Unidos empezó súper bien, pero luego se deshinchó. Y se enfrentaba contra el italiano Lodici. Y también es un ejemplo de la dificultad de estos torneos, de lo fácil y lo difícil que es realmente generar un desequilibrio suficiente. Entonces, hizo una española y Lodici optó por una variante bastante más secundaria, torre 1, calle D7, y aquí el blanco simplemente hacer C3, D4. Me parece curioso que aquí Niemann, en una variante inocua, que Niemann está súper bien preparado. Habitualmente Niemann juega más bien, siempre juega esto, entonces también quizá puede ser un factor, pero la cosa es que en esta variante simple, el blanco hace C3, D4, y aquí Niemann reaccionó un poco raro, jugando B5 y B4, un poco extraño. Y aquí se quedó mal, simplemente aquí el negro, el blanco se quedó bastante cómodo. Aquí, por ejemplo, hizo D5 y aquí es uno de los puntos críticos. Para que os hagáis una idea, aquí esta posición, el blanco tiene una estructura de peones súper sana y el negro, en cambio, tiene una cosa muy rara. Aquí la única era F5 y aquí F4. Estamos hablando que esto es el primer desempate, así que también voy un poco acelerado. Y en las dos partidas clásicas empataron las partidas. Entonces, Niemann en esta opción, pues que aquí, por ejemplo, esto está más o menos igualado porque el centro está muy avanzado, pero lo voy a poder presionar y este alfil no está ayudando mucho a este centro. Esa es un poco la idea. Pero aquí juego torre 8 un poco pasivo y tras el blanco sacar las fichas, pues se llegó a una posición pues bastante incómoda, en la que la estructura negra es bastante mala. De hecho, aquí, pues, Niemann está prácticamente perdido simplemente por estrategia, ¿no? Básicamente, el blanco siguió manteniendo estos dos peones pasados, pero el negro a un punto llegó a, pues, oye, alfil distinto color, todavía llego a esta posición, todavía tengo algunas opciones. Y aquí Lodici intentó jugar seguro, pero hubo varias opciones por parte del negro de igualar. Por ejemplo, aquí torre B7 parecía muy sencilla, simplemente el alfil no se va a mover, porque en algún momento voy a avanzar o te hago torre 7, entonces ya digamos que, bueno, el resto ya es simplemente traer el rey. Pero aquí alfil de C7, aquí por ejemplo el negro tenía varias opciones de tablas. Aquí por ejemplo hacer alfil C6 y rey aquí. Y curiosamente luego consigo hacer F6, comer y ya sí que solo estos dos peones solos cuesta mucho coordinarlos. Como veremos, aquí por ejemplo vuelvo a cometer el error de permitir F6, que hubiera sido bastante buena para comer y que estos peones bloqueados quedan muy bien, ¿no? De hecho, nuevamente vuelve a tener la opción aquí con F6. Y aquí, bueno, parecía bastante evidente en mi opinión, porque al final quieres bloquear este y vas a quedar algo así y entonces es imposible dar jaques. Además, este alfil no se puede desclavar. O sea, esta era una opción bastante buena. Pero aquí juego muy bien F5, ya que aquí se colgó F5 yo creo, con patatas, porque no te puedes comer este peón por alfil aquí. Ay, perdón, no te puedes ni comer ni este peón porque te viene de 7, no por alfil aquí, perdón. Y te corono. Entonces tiene que perder el tiempo. Aquí, rey E3, curiosamente no gana por una de las jugadas absurdamente increíbles que tiene el negro, que es G5. La idea es que ahora te meto alfil G2, te voy a comer ese peón y genero contrajuego, ¿no? G5 única, ¿no? Y aún así, blanco está ganando. Aquí me gustó mucho este problema que podía hacer, que era E6, rey por y torre C1. Es muy aesthetic. Te amenazo alfil B4 mate, te amenazo alfil F4, alfil G3. Está bastante curioso. Pero aquí está alfil G3 y se llegó a este final que son tablas, en teoría. Bueno, aquí el blanco todavía está ganando, pero aquí ya es más difícil porque no hay una estructura comentada. Hay comentada, coordinada, ¿no? Y aquí, de hecho, se dejó el peón. O sea, aquí rey aquí era importante, es que se dejó el peón. Y así este final no está tan sencillo porque el peón está en negro y se llegó a este final de tablas. Vale, vamos a hacer aquí una teletransportación porque al final esto es una partida rápida. Y aquí tuvo mala suerte Niemann de que, bueno, este final se hace tablas con torre G3 y torre G2, pero hizo torre G1, que pierde. Porque F6, torre F1 para evitar que este peón avance. Y la cosa es que aquí alfil E3 es un jarrón de agua fría. Y el negro, ahora veis la diferencia, que en caso de tener la torre en una de estas casillas, te daría el jaque, bueno, aparte de comerse el alfil, ¿no? Pero la idea es que ahora no puede hacer nada el negro para evitar H7, F7 y que amenace alfil D4 jaque. ¿Cuál es la diferencia? Que si aquí hago H7 y F7, torre por, y aquí simplemente sacrifico. Pero tenéis que imaginar que esta es la misma posición y que aquí el blanco tiene alfil D4 y gana la partida. De hecho, así fue. Entonces, alfil E3, torre F3,
F7, torre G3 y aquí alfil G5 y uno de los peones va a terminar coronando. Con esto, la etapa de sorpresas, aquí podría estar haciendo el vídeo larguísimo. También tenemos que, por ejemplo, Praggnanandhaa ganó de milagro, también lo he comentado en otra parte del vídeo. Estuvo totalmente perdido en el primer desempate en la segunda partida y la salvó, después de entrar una pieza de una manera totalmente errónea en la apertura. Luego perdió la primera partida del segundo desempate y aún así remontó. Es que hay muchísimas historias, como al final se salvaron, pues he decidido no decir nada, pero de las partidas, pero realmente fue una pasada. Luego también otros jugadores de la generación india, como Sarin, quedó eliminado contra el jugador griego, que realmente ya ha eliminado a Divya y a Sarin, o sea, el jugador realmente bastante fuerte, que lo hemos comentado en la sección de aperturas, lo comentaremos también lo que jugaron. Y Sadhwani, os recomiendo mirar el desempate de Sadhwani contra Hovhannisyan, que me ganó en el Campeonato de Europa. Yo creo que ha sido el tilt más bestia que he visto en tiempo, ¿eh? Tilt, pero rollo jugar al toque y -10 y de golpe te pones a pensar y dices, ¿qué ha pasado, no? También hacer una mención aquí a Bloberger, que plantó cara a Yu Yang, hizo tablas las dos primeras clásicas, sufriendo un montón. El primer desempate también hizo tablas las dos, sufriendo un montón. Y luego ganó la primera partida del segundo desempate, pero Yu Yang pudo remontar y luego ganó las dos últimas partidas ya. Pero desde aquí le aplaudimos a mi compañero de equipo de la Bundesliga porque realmente con 2.500 plantó cara a un 2.730. Entonces, y también algunos sufrieron, como Mamediarov y Abdusattorov, que llegaron a los desempates, pero cumplieron aquí con un poco. Así que vamos ahora a ver los golpes tácticos y las salvajadas que ha habido en esta emocionante jornada. En la sección de golpes tácticos, hoy, no sé, podría poner 100 partidas, pero voy a poner un poco las más significativas y también que han tenido importancia en los sucesos del torneo. Jugaba en Sipenko contra Abasov. Abasov, no sé si os acordáis, pero fue el que se clasificó el año pasado, en la última Copa del Mundo, quiero decir, para candidatos. Entonces, bueno, había cierta expectación de si podía repetir la hazaña, ¿no? Jugaba contra Sipenko, un jugador ya consolidado en los 2700, y optaron por estas variantes con D5 que están de moda, que son bastante ambiciosas. Entonces, aquí se llegó a esta posición y aquí este alfil de 2 descuadró un poco a Abasov. Y esta secuencia aquí no la hizo muy fina. De hecho, aquí, para que os hagáis una idea, la idea del blanco es hacer cabeza F3. Y aquí el negro debería haber asumido que tengo que hacer alfil F7. Dejarme perder el enroque, pero digamos que mi estructura anula estas piezas y me da tiempo a enrocarme. Y aquí el negro estaría bien. ¿Cuál es el problema? Que el negro dice, ostras, no me puedo enrocar, tengo que enrocarme largo y hace dama de 6. Y aquí de golpe se vuelve a una posición bastante desequilibrada. El negro no reacciona nada bien, enroque mala, y aquí llega al punto que quería llegar, que es esta posición. El blanco tiene alfiles de distinto color, o sea, ambos jugadores tienen alfiles de distinto color, y el problema es que el jugador que ataca, en general, tiene mucha ventaja, ¿no? Y aquí tras alfil de 6, si queréis parar, es donde vienen los fuegos artificiales. Si bien en la partida de Wesley So hemos comentado la falta de cálculo, esta es deliciosa. Sin más, la jugada es alfil a 6, directamente, porque amenazo mate, y si como, te doy mate, ¿vale? Bien. C6, y aquí... Aquí no es simplemente, vale, ya he hecho la debilidad, me voy. No. B5 se cierra voluntariamente el alfil en A6. La idea es de evitar, ¿no? Entonces, en caso de comer el alfil, comemos y la dama blanca puede atacar desde D3 a 6, o si la dama es negra se queda en C7, pues desde G4 y por esta diagonal también. Entonces el negro no puede comer. El negro hace C5 y dice, bueno, ¿y tu alfil dónde va? ¿No? Porque ahora tranquilamente, pues quizá haré alfil aquí, o bueno, no sé cómo lo haré, la verdad. No sé si nunca me lo puedo comer, pero bueno, al menos está ahí atrapado. B6, insistiendo. Ahora amenaza comer, ahora sí que es necesario comer. Y B por A7, dama por. Y aparentemente el blanco dice, pues te has quedado sin una pieza, ¿no? Pero aquí, dama C6, nuevamente la insistencia de Sipenko calcular esta variante forzada. Alfil aquí, torre de y dama E6, nuevamente todo forzado. Torre de 7. Peón por C5. No para en una secuencia forzada. Si os fijáis, el negro no tiene jugadas, no tiene más alternativas. Dama aquí, si te hago dama aquí, hago dama por A6 y torre B7 y gano la dama. Si alfil C7, dama E6, ¿no? Dama aquí. Y aquí de por C, amenaza C6, no hay manera de atacar la dama, no hay manera de salir con el rey. Hay que comerse el peón. Y ahora dama por A6, única rey aquí, dama 8, todo forzado y simplemente me como la torre de H8. La disciplina del cálculo te da partidas en la Copa del Mundo. Entonces aquí
desde alfil A6, si os fijáis, el blanco siguió forzando al negro a hacer única, te voy a comer, única, te voy a comer, única, te voy a coronar, única, te voy a comer el rey, única, 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 única y todo. Y así ganó con bastante estilo la primera partida. Entonces, la segunda fue bastante espectacular. Vamos a mencionar brevemente también porque esta variante la vais a ver bastante y ya la habéis visto mucho. Hay varias partidas que, bueno, que también podría hacer un libro, que es en la italiana, este caballo G5. Voy a centrarme que en una de las variantes críticas que evolucionan, que esto es súper conocido, que ya hay varias partidas que vienen con esto. Aquí hizo el C5, que es una pseudo novedad. Y hay varias partidas, el blanco tiene mucho éxito, pero aquí Esipenko calculó súper bien y encontró todo. O sea, todo esto es teoría, o sea, hay partidas, todo esto, no vamos a ahondar con esto. Y esta posición, había una partida de este año que el negro jugaba H6 y aquí el blanco simplemente ganaba con esto, ¿vale? O sea, podéis parar en cualquier momento porque sé que estoy yendo súper rápido con una variante súper compleja, pero bueno, aquí es un poco para enseñaros las salvajadas que se están jugando, sí. Y que bueno, E4 y 5, según qué variante, también es muy divertida. Entonces, aquí de hecho hizo dama por E7, que es más fina, y tras dama por peón por F3. Aquí el problema es que el blanco todavía estaba en teoría con hora 40, pero el negro estaba con 40 minutos. Pero aquí el blanco yo creo que no había preparado del todo bien, porque aquí hizo E8. Y aparentemente esta posición, tengo dos peones de más, ¿no? Y pareja de alfiles, pero las piezas no se mueven. Ese es el gran problema. Hasta que no salgan estas piezas no hay solución. De hecho, aquí la línea de módulo, para que os hagáis una idea, era B4, C5. Peón por, torre por, rey aquí, alfil B5, amenaza torre G4 y darte mate. Bueno, alfil B2, jaque buena. No puedo comer porque viene torre B1. Bueno, en fin, es cualquier cosa. Aquí A4, torre A3 y ahora resulta que, bueno, que esta posición es igualdad. Ya os digo, esta partida, sé que estoy yendo muy rápido, pero es para que veáis que es eso, cada partida podría hacer un libro con esto, ¿no? Y aquí el problema es que toda la preparación, pues simplemente el negro jugó C5 buena, aquí otra vez era importante sacar el alfil y asumir que vas a perder una pieza. Aquí era una realidad bastante difícil. Y eso es lo que pasa en muchas partidas, que no se asume la realidad, sino que se dice, no quiero dar la pieza, ¿no? Y de hecho, más adelante lo intento evitar, evitando alfil B7, pero claro, meto el caballo y aquí tengo que dar la pieza, porque me está ganando el alfil, porque los caballos estos me están dando mate. Estoy amenazando caballo E2 y torre por E4 y caballo por F2 muchas veces. Y aquí pues perdió la pieza, perdió la calidad en vez de perder la pieza, pero el problema es que el negro tiene mucha coordinación y realmente ganó bastante fácil esta posición, ya que son dos peones por la calidad, pero las piezas no están coordinadas y el negro poco a poco se fue imponiendo. Así que con esto nos vamos eliminando jugadores que jugaron en anterior candidatos y vamos a ver la siguiente partida, que tenemos a Rapport, que Rapport es uno de los jugadores que todo el mundo quiere en el candidato, es que es bastante chulo, que juega contra el brasileño Supi. En esta también tenemos una partida táctica bastante guay, juega una siciliana con A6, bastante ambicioso, y aquí A3, una variante más conservadora, pero que bueno, que el blanco se quiere enrocar largo, ¿no? Y aquí la cosa es que esta posición ya hay una partida. Y aquí el problema es que, de hecho, la partida fue muy bien para el blanco. Negro jugó caballo C6 y tras G5, caballo D5 es un trucazo bastante curioso. Pero tras peón por caballo por C6. Y de golpe no puedes comer este porque te comen la torre de 8. La cosa es que Rapport hizo los deberes, o también calculó, e hizo D5, que es la jugada que de golpe sugiere el módulo, y tras peón por alfil por A3. Se dio cuenta que, ahora estoy comiendo por aquí. Y el blanco le han pillado un poco con el carrito del helado, que se dice, y de hecho se queda bastante mal. Mientras caballo de 1, E5. Aquí el problema que tiene el blanco es que tiene que hacer caballo F5 para defender G4. Y simplemente esta posición. El blanco tuvo opciones reales de igualar la partida, pero bueno, después de este truquito realmente se quedó bastante mal. Y el rey siempre va a estar mal, básicamente. Y acabó imponiéndose no por méritos tácticos, sino por simplemente la posición es eternamente difícil de defender por parte del blanco. La segunda partida, además, también tuvo un truco bastante bonito. Tras una O'Kelly, de hecho, es una de las variantes que... Bueno, no fue una O'Kelly, fue una Alapin que traspuso a la variante de O'Kelly que doy en el curso que sacaré. Y me hizo gracia porque es toda la variante súper... Hasta la jugada aquí hay partidas, de hecho, y esto es correcto. De hecho, el negro se quedó muy bien, se quedó con una buena posición, el caballo de 5 está muy bien.
Este caballo afianzado compensa el hecho que el blanco tenga alfiles de distinto color. Pero la cosa es que el negro no afinó mucho y llegaron a una posición crítica que quería comentar, que era esta. Y aquí, esto es lo típico que cuando lo ves con módulo, ¿no? Rapport iba con blancas, ¿no? Y dices, bueno, pues el módulo dice, me como y igualdad. Y aquí el negro hizo torre a6, entras alfil e3, el blanco está dominando y el negro pues le cuesta mucho. Pero aquí la cosa es que tras caballo por, aquí hay que encontrar unas maravillas de tal, que es, una es dama b4, y si torre c8 rey aquí, dama por caballo e7 y esto es igualdad, ¿vale? Buena suerte. Y además, dama por b2, que es la otra opción que también da igualdad, tienes que ver que torre por pierde. Por dama jaque y dama c6 y te estoy clavando la torre y te como la... Es... por eso Supi no encontró la secuencia y jugó esta y aquí ya pierde y ya está bastante mal. Y aquí resulta que ya encima, torre a 8, que quieres todo el miedo que te ha dado estas entradas en octava, dices, bueno, haré torre a 8 y lo defiendo todo. Aquí viene donde selló su pase a Rapport con torre c7 y ganó la partida bastante fácil. La idea es que torre c7, caballo por dama por, te ganó la dama, y si dama por, y te voy a ganar la torre. Ahora, un truco bastante bonito. Con este se enfrentará Rapport a Erdogmus y será uno de los matches más esperados. Erdogmus, recordemos que tiene 14 años y 2650. Entonces, y encima ganó su match 2-0. Le tocó al jugador chino que dio la sorpresa de 2400, por lo tanto tuvo un match relativamente placentero. Y ahora contra Rapport realmente va a estar divertido porque ambos jugadores han ganado todas las partidas, entonces también va a ser un poco un duelo interesante y muy, muy, muy ambicioso. Y Rapport no lo tendrá nada fácil para jugar contra este chaval. Sin más, vamos a ver otra partida espectacular que ha habido. Aronian, la verdad es que ha habido miles, pero vamos a tocar esta. Aronian juega con blancas y era un jugador que, bueno, lleva una racha bastante buena en torneos de rápidas y semirápidas y es un jugador un poco de la anterior generación y realmente fue bastante vistoso. Fue una apertura del alfil. Muchas veces se usa esta apertura para evitar la Petrov. Bueno, llegaron a un medio juego que el negro en teoría está bastante bien, ¿vale? Y aquí veremos un detalle importante. Aquí se hizo dama c7. Esta posición es la crítica. Aquí, por ejemplo, torre c8, ya veréis que y dices, la dama en b8, ¿qué dices? Haber hecho torre c8 hubiera cambiado el curso de la historia. Pero dama c7, c4, aquí el negro dijo, bueno, me abres por aquí, pero yo te como este peón, tengo un buen bloqueo en el centro, este alfil no juega mucho. Pero el problema es que tras torre b8, dama b8, el negro decía, bueno, te voy a hacer e4, tengo buena coordinación, pero tengo una torre fuera. Y eso lo olió muy bien Aronian y tras caballo c4 dijo, bueno, come en h2, pero tú tienes una deuda, esta torre no juega. Y aquí vio g5 y de hecho yo creo que el negro estaba confiado. El jugador indio decía, oye, tienes que mover el alfil, me voy a comer y ¿qué estás haciendo? g3 y dijo, bueno, me come el alfil, pues me vas a comer tú, sí, me abierto un poco, pero bueno, voy a hacer rh 7 torre aquí y llego a tiempo. Caballo por e4. Y de golpe, aquí entraron en una secuencia que me parece fascinante. O sea, se llegó por transposición. Aquí, de hecho, no afinaron ninguno de los dos. O sea, en este caso, todavía el negro tenía opciones de jugar dama de 6, dar este alfil. Y bueno, y aquí tenía que ver que torre 3 y resulta que, bueno, que aquí hay suficiente contrajuego por el negro, ¿vale? Cualquier cosa. La cosa es que cae f6. Aquí el blanco tiene un sacrificio que lo veremos en la partida, ¿vale? Es torre g4. A mí me parece increíble este tema porque nunca lo había visto. Y la idea sobre todo es que el blanco sacrifica una torre entera y el problema es que el negro no llega a traer los efectivos, pero es una secuencia que no había visto nunca. Entonces, vamos a seguir con la partida porque vamos a explicar lo mismo, que es d6, aquí el negro podía comer y creo que era dama c8, evitar torre c4, bueno, no sé si era dama c8, creo que sí, ¿no? Y luego tener alguna idea con un jaque y resulta que creo que era dama c8 aquí. Entonces, no, o dama c8 aquí, perdona. Dama c8 directa era importante. Caballo por torre era bastante mala y transpondría un poco a lo que era la partida. Entonces, alfil por torre g4. Aquí yo creo que el negro decía, bueno, me vas a comer el alfil, te voy a poner la torrecita por aquí. Vale, tienes el peón pasado, pero bueno, lo voy a bloquear y vale. Pero aquí la gracia es que dama de 4 jaque, amenazo el rey. Si lo voy por aquí, te voy a hacer torre g1 y esta dama no puede ayudar a este alfil. F6, porque si no te voy a hacer alfil c2, a rey h7, tienes que hacer f6, y aquí dama d2, amenazo, dama por h6, mate, lo tienes que defender,
Y si el rey va a la segunda fila, te va a entrar con la torre y te voy a destrozar. Torre F7, doy la torre que tengo de más. Y aquí, pero bueno, porque el problema es que vemos la virtud de por qué dama aquí y no dama E3, que si dama F8, pues puede entrar con la torre en séptima. Mucho mejor. Y realmente una masacre, no sé, un concepto de que no parece tan evidente, pero os tenéis que imaginar que esta posición el negro le falta una torre. Básicamente, le falta una torre y la dama tampoco ayuda. Por lo tanto, el hecho de tener las piezas acumuladas, tener más piezas contra el rey, siempre es muy importante, ¿no? Con esto Aronian pues clasificó porque la siguiente partida ganó con mucha solvencia. Bueno, hizo tablas con mucha solvencia de negras sin ningún problema, ¿no? También vamos a hablar del joven de 15 años, Zemliansky, que jugaba contra Ray Robson, un jugador que había tenido casi 2.700 de Estados Unidos. Zemliansky tiene 15 años, 2.600, ya lo mencionamos brevemente. Entró en una posición estratégicamente muy interesante. Luego llegó a una posición bastante curiosa, de este tipo de Nimzo India, que es bastante conocido, que el negro quería seguir atacando. Pero aquí valoró muy bien una jugada bastante abstracta, que es F4. Parece raro porque consolido la casilla de 4, pero todas las piezas negras de golpe se quedan sin casillas y sin saltos. Y el peón de C6 tampoco siempre débil. De hecho, aquí el blanco ya está bastante mejor. Y luego llegamos al punto crítico, que aquí el blanco tenía esta presión, va a tener esta presión, la dama va a entrar, y el negro con la tensión del momento, en vez de jugar algo más posicional y decir, bueno, me vas a comer H4, pero tienes este peón aquí raro, tienes estos huecos, puedo jugar con ello, hizo un poco un all-in. Y en esta posición intentó abrir, intentó jugar caballo por F4, pero el blanco jugó muy bien. Y vamos a ir un poco a la posición clave, que es esta. Y aquí sí podéis calcular como el joven gran maestro ruso, que realmente remató muy bien la partida. Que dio jaque, torre aquí, te amenazó la dama, tienes que moverla, torre H5, jaque, y ahora caballo F8, dama por F8. La verdad es que esta secuencia es preciosa. Por eso veis que es muy importante el hecho de dar este jaque primero para que luego la torre pueda dar el jaque en H5. La verdad es que no sé. Y luego la siguiente partida encima jugó una pelicana, una siciliana Svejnikov, y en una partida súper crítica, pues realmente aguantó el tipo y hizo tablas muy bien, entendiendo muy bien mejor la posición, y realmente muy merecido su pase. Este joven también habrá que prestarle atención. Sí. En la sección de novedades ha habido muchas ideas interesantes, igual que en el golpe táctico podría añadir 1000 cosas, pero ha habido varias partidas bastante chulas. Una de ellas es la de Hare Krishna contra Arsenov, contra Nesterov, que se llama Arseny Nesterov, aquí Arsenov, que en la Petrov ha encontrado una variante, esta es muy conocida. O sea, esta línea fue famosa porque Rajao perdió en una de estas variantes peligrosas. Y aquí la cuestión es que esto más o menos se conoce. Como que el negro está bien. El negro, de hecho, tiene ventaja. Pero aquí optó por caballo por E4 sacrificando a la dama en la apertura. Y tras peón por caballo de C, rey aquí, rey por, y el blanco dice, bueno, tengo dama de menos, pero tengo un caballo en D6 que es Dios, y tú tienes bastante problemas con coordinar ambos flancos. En cambio, el blanco va a sacar las fichas, te va a venir con las torres, y si el rey está ahí en medio, pues voy a ganar. De hecho, aquí hay una partida, tras caballo de C6, del 87 de Pablo Glavina, que creo que está afincado en España, si no mal no me acuerdo. Es un jugador argentino, no sé si, bueno, ahora eso lo digo un poco de memoria. Y que aquí, de hecho, jugó rey G3, acabó ganando la partida, pero rey G3, G5 y de golpe el negro presiona demasiado al rey blanco, ¿no? Y tiene bastante contrajuego. Aquí Hare Krishna tenía los deberes hechos y aquí alfil 3. Y tras D4, para evitar dama B6. Y tras D4, alfil C4, ahora G5 no tiene tanta fuerza, ya que no existirá un torre G8 clavando, ¿no? Y aquí, por ejemplo, hay todavía una partida aquí del 2024, de un torneo de rápidas de estos grandes maestros, de Parabian. Básicamente, si veis algo de Parabian, tenéis que saber que es lo más teórico que hay en términos de Petrov y Gambito de dama aceptado. Parabian es un enfermo de esas variantes, ¿vale? Ya lo digo así. O sea, si veis algo suyo, le prestáis atención como religión, porque lo juega siempre, siempre. Entonces, de hecho, aquí juega la variante buena, que es B5, la que da el módulo, alfil de 3, dama B6, que la que da el módulo, y aquí, aquí no me acuerdo cuál era la del módulo exactamente, pero mete G6 y aquí el blanco en teoría ya está medio ganando. Es para que veáis que, bueno, sí, que estaba en posición, ni el más experto mundial en la Petrov, pues la domina, por decirlo así. Es una posición muy interesante para jugar a ganar en un match. Aquí juego dama B6,
De golpe alfil de 3. Y de golpe os pregunto, ¿vale? ¿Este alfil cómo va a salir? Si no sale este alfil, ¿cómo va a salir esta torre? Si no salir, es que, claro, se van acumulando los problemas, ¿no? Aquí hizo caballo de 7, no se está dando cuenta de lo que está pasando. Aquí el blanco hizo muy fino alfil de 2. De esta manera, nos adelantamos a caballo G6 y caballo por E5, que era un plan interesante para comerte este caballo. Y ahora el blanco se queda un poco, el negro se queda un poco a cuadros, hizo caballo de 5, un poco para evitar que también el blanco en algunas posiciones puede entrar con este alfil por este flanco. Y aquí hizo caballo de 5 y el blanco simplemente se comió el peón, caballo de 3 y volvió. Entonces, claro, el negro ha invertido muchos tiempos, pero no ha solucionado los problemas, ¿no? Tiene un caballo en E3 muy bonito, pero el resto de piezas siguen ahí. Y aquí torre 1, torre F8, y aquí es que me encanta esta partida. Y aquí Hare Krishna comprende muy bien que le vale mucho más el alfil que la torre, porque este rey está muy vulnerable, no puede moverse prácticamente, no tiene muchas casillas. Torre por, sacrificando una calidad, y aquí tenemos 3 piezas por dama y torre. Pero claro, comparad la dama y la torre y este alfil con estas 2 piezas y amenazo alfil G5 y alfil C4 mate. Por lo tanto, aquí está bastante obligado el blanco, el negro, a dar material ya, ¿no? Y hizo torre por F3 para darse un hueco con el rey. Pero aquí, tras rey por F3, muy buena, que permite un jaque, pero lo que quiero es incorporar esta torre en un futuro. Hizo dama por B2, alfil G5, rey torre 1, trae la última pieza y vemos cómo las piezas blancas se coordinan a la perfección. Amenazo mate, P5, única, alfil aquí, única, alfil E4, tristemente tiene que volver, y aquí me como la torre. De hecho, aquí había bastantes mates y rey por E5, pero bueno. Y aquí ya con material, es mucho material, ¿no? El blanco simplemente coordina las piezas. Este alfil sigue sin salir, solo puede ir a A6. Y bueno, y aquí el negro intenta un poco, pero tras H4 abandonó. Por ejemplo, una variante podría haber sido H4, H6, fil F3, la dama solo puede ir aquí. Y ahora jaque, rey solo puede ir aquí. Y caballo por C8, te amenazo este doble. Tengo 4 piezas por la dama. Entonces, si a 3 piezas por la dama se considera ventaja, imaginad 4 y si una de ellas es una torre. Esta fue una partida bastante espectacular, que realmente no se va a olvidar Arsenov. Y Hare Krishna, un jugador que en general más conocido por posiciones tranquilitas, pues realmente también diría a sus rivales de hey, yo también me preparo tubos aquí, ¿eh? Así que también precisamente Hare Krishna es un jugador muy técnico, muy bueno, pero que bueno, oye, también puede preparar este tipo de cositas. Luego tenemos esto a nivel de aperturas. Esta me gustó mucho, la jugué el otro día en el stream porque vi esta partida. Y aquí, contra la francesa, claro, yo quiero que penséis psicológicamente esta partida. No tanto lo que acaba de pasar, sino tal. Vale, estás jugando contra Bashir Lagrave, el tío más crítico de la historia. Juega todo súper crítico, todo súper principal. Le juegas francesa. Has estado repasando todas las variantes. Vale, esta me acuerdo, esta está bien, esta no sé qué, tal. Esta tía, todo esto. Vale. Y llega la partida y te hace dama y 2. Y te quedas con cara de tonto de cómo todo lo que he preparado para nada. Y claro, Bashir Lagrave todos estos años que ha jugado tantas cosas principales y las domina tanto, pues claro, dice, clásico, meto algo más normal y ya meto las ideas cuando mi rival no tenga tanto tiempo para pensar, que es las rápidas. O sea, es un planteamiento ya distinto en los matches. Entonces, aquí juego C5 y aquí juego una posición normal. Y aquí yo creo que sí, Ganguly se hubiera despertado ese día, le llaman y le dicen, oye, que tienes que jugar contra Bashir Lagrave. No tiene tiempo de preparar nada. Se hace un café rápido, corre a la estación, le da un beso a su mujer, lo que sea, va tirando va corriendo, dice, bueno, voy a hacer lo que pueda. Llega a esta posición, va a pensar un poco y va a hacer G6. Y se va a quedar bien. Es una posición bastante normal, de cerradas y es total. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el contexto actual? Estoy jugando a Bashir Lagrave, he estado preparando variantes concretas hasta aburrir todo modulero, entonces mi tendencia va a ser jugar modulero. Y aquí el gran problema es que jugar alfil E7. Aquí el blanco hizo caballo C3 simplemente para evitar D5. Esta es una de las gracias de dama E2, que evitó D5. Y aquí el negro, en vez de jugar, vale, incluso D6, algo pasivito, o caballo D4 y B5, puede ser interesante para aprovechar que esta dama está en E2, expandirse rápidamente por el flanco de dama, que es uno de los planes habituales. Aquí el negro juega H5 para buscar como las casillas negras, ¿no? O sea, y en caso de H4, pues la gracia que tiene es que ahora caballo aquí y el caballo tiene un punto para saltar. Entonces aquí, por ejemplo, caballo F6 tenía este problema, ¿no? Entonces tiene una idea, pero aquí tendría que volver a casa y sería volver a casa y dar explicaciones de, bueno, ¿qué has hecho saliendo de F6 de esta manera, no? Pero claro, el problema es que aquí Bashir dice,
bueno, si quieres seguir avanzando, ¿no? Te evito caballo F6. Y claro, el problema es que ya estás con medio pie en el barro, ¿no? Y sigues embarrándote. Y aquí a C4, en vez de jugar nuevamente normal o seguir optando por estos planes más convencionales, alfil D6 busca y sueña con controlar todas estas casillas negras. Si llegas a hacerlo, sí, maravilloso, el negro está ganado. El problema es que no llegas. D3, caballo D4, dama D1, caballo E7, intenta llegar, pero el blanco simplemente mete F4, G5, el negro todavía sueña, pero aquí ya está totalmente perdido. En la jugada 10, y te han hecho dama E2 contra la francesa. Es para que veáis un poco el que es muy difícil desligar de lo que te has preparado y cuando estás con la cabeza saturada, por eso es importante el mismo día no preparar demasiado. Porque esta partida, Ganguly va a decir, me cago en mi vida, ¿qué he hecho? Entonces, aquí, de hecho, el blanco ganaba prácticamente, con simplemente, no con nada concreto, sino que me voy a enrocar, aunque te comas de 5, y me vas a explicar qué vas a hacer con tu rey, básicamente. Y encima te voy a petar por columna F, bueno, es una masacre. De hecho, Bashir Agraf hizo F por G5, que no es la mejor, pero aún así, bueno, llegaron a esta posición que Bashir Agraf sacrificó un peón. Y que el problema es que el rey negro nunca se va a poder enrocar, voy a seguir sacando piezas y bueno, le partió el cráneo de una manera espectacular. ¿Sí? Entonces eso, la Copa del Mundo, ideas nuevas, tensión, preparaciones. Por eso cualquier apertura a veces es más peligrosa que en otras circunstancias, ¿vale? No quiere decir que ahora todo el mundo vaya a hacer dama E2 y ganéis en 20 contra un 2-600, o sea, ¿me entendéis? Vale. Luego la siguiente partida, de hecho, Bashir Agraf se pasó de frenada, estaba bastante perdido, pero al final terminó remontando y al final una oferta de tablas de Ganguly incluso cuando ya se veía perdido y pasó a la siguiente ronda. Pero bueno, realmente esto es lo que quería destacar a nivel de aperturas. Luego tenemos a Misra Abimanyu, que era un jugador joven también de Estados Unidos, que llevaba una racha muy buena, hizo un Grand Swiss muy bueno, estuvo a punto de clasificar por los candidatos. Y en esta partida se enfrentaba en la segunda contra Salem Saleh. Y Misra llevaba una racha muy buena, pero en el campeonato de Estados Unidos perdió una partida, perdió 2, perdió 3. Realmente ya venía un poco más tocado, ¿vale? No era el mismo Misra de la Copa del Mundo, del Grand Swiss. Y aquí, de hecho, además, hizo F3 y se enfrentó a lo que es una Benoni. Y yo estaba, pues, bastante contento, ¿no? Por decirlo así. Hubo varias partidas que se jugaba la Benoni, Pansulaya lo jugó Jobaba. Y aquí vamos a entrar un poco en la... Contra la F3 es bastante buena. En general, el blanco tiene problemas para sacar estas piezas. Una cosa que tenéis que saber es que en general el blanco intenta demorar esta salida de este caballo para hacer esto. Y entonces el negro intenta demorar esta salida. Porque el blanco lo sacó directo. Entonces este caballo se puede sacar. Y aquí, pues el peón va a molestar este caballo. Bastante típico. Y este tipo de posición, pues es bastante lo más habitual en la Benoni. No necesariamente es lo más teórico, pero sí que el negro toca las narices de este caballo, luego busca expandirse por aquí y en algún momento busca generar debilidades en ambos flancos. Y vamos a ver cómo ese punto llega más adelante, cuando el blanco se amplía por aquí, intenta ganar espacio por el flanco del rey, pero el negro dice, me da igual, tú haz lo que quieras, porque aquí si comer de peón puede ser peligroso, activar esta torre. Y aquí jugó muy bien Salem, sacrifica este peón para ganar espacio para sus piezas. Lo que quería evitar aquí seguramente era que este caballo consolidara en C4. Y aquí torre por B6, una jugada preciosa. Vamos a llegar al punto clave que quiero llegar. Caballo aquí, caballo E5, una jugada preciosa. O sea, en caso de comer la torre, sacrifico esta torre. Bah, es que realmente a nivel de apertura esta partida está guay a nivel de aperturas, pero también es que a nivel de todo es una de las mejores partidas del torneo. Total, que aquí llega un punto que, bueno, que Salem dice, no tengo suficiente con sacrificar una calidad, sino que sacrificaré una pieza también. Y esta secuencia forzada es espectacular. Aquí después de comer torre por B2, te estoy amenazando el caballo y dice, bueno, como aquí, quizá voy a cambiar piezas. Dame F6. Os digo, esta partida podría estar horas hablando de ella, pero ha sido espectacular. Dama por C3. Y aquí la cuestión es que después de esta secuencia forzada en que el blanco tiene pieza de menos, alfil por G4 y nuevamente te voy a preguntar, ¿tu torre de H1 cuándo va a salir? Y además va a venir la siguiente torre bueno, y el rey está aquí en medio, molestando. ¿Sí? Y bueno, y esta partida no tuvo nada que hacer. De hecho, bueno, hizo H3, pero cambió, activó la otra torre y el blanco simplemente acabó torre A3 para hacer torre A1 y simplemente tuvo que perder una pieza y llegó y acabó palmando con estos dos peones. Y con esto quedó eliminado Misra,
que era favorito, pero vamos, son de esos favoritos 2.640 contra 2.620, ¿no? También quiero aprovechar esta partida para mencionar que otros jóvenes como Woodward, que también hizo un campeonato muy bueno de Estados Unidos, quedaron eliminados. Murthin quedó eliminado por Meyer también. Y Gurel, que fue el que me eliminó a mí, pues también quedó. Porque fue. Si hubiera hecho tablas con Gurel la última ronda, quizá me veríais a mí ahí, no aquí, en casa comentándolo. Y hizo tablas, ahí perdió contra Frederick Svane, que es uno de los hermanos de Svane, que es el más fuerte. Y que, bueno, realmente denotan eso, que nos quedamos sin Faustino, sin gente, pero está siendo un torneo bastante, bastante chulo y que cada partida tiene bastante interés. A nivel de aperturas, también quería comentar un poco y aprovechar de paso a hablar de Gukesh, que, bueno, realmente desaprovechó varias ventajas en la primera ronda y en la segunda partida. Bueno, en la primera ronda estaba ganadísimo en varios momentos y entonces también temíamos un poco por él, porque al final juegas de negras, no has aprovechado tus ventajas, ya veis lo que le pasó a Wesley So, y luego sí que en esta partida jugó bastante mejor. Jugó una Caro-Kann del cambio y me gusta mucho lo de Gukesh, quería destacar esto. Gukesh es un jugador que, no sé si lo sabéis, pero jugaba la siciliana, Pelican, Sveshnikov, y la jugó durante 3 años seguidos siempre. Y ahora hace lo mismo con la Caro-Kann, lleva jugando Caro-Kann siempre desde tal. O sea, es un jugador que insiste mucho en lo que juega y siempre ha jugado Rabocín, no ha cambiado nunca. Pues también porque muchas veces veo la capacidad obsesiva de cambiar de repertorio. No hace falta. Tenéis al campeón del mundo que no lo hace. Vale. O sea, centraros en cálculo, centraros en toma de decisiones. Y sí, el repertorio se puede cambiar, pero no es lo más importante. Vale. También jugó bastante bien, poco a poco se quedó en una estructura interesante, de este tipo de posiciones que hemos jugado bastante también en stream. Básicamente se cambiaron las piezas importantes. El negro aquí no puede hacer F6. Y en una de estas, pues bueno, se quedó una posición estable que recuerda un poco a alguna de las partidas que hemos visto. De hecho, la de Zemliansky es bastante similar. Y bueno, dobló aquí, fue recolocando las piezas y en un momento, pues que el blanco hizo una jugada un poco descuidada, como es KF5, aprovechó muy bien su oportunidad de Gukesh y E5. Y poco a poco, después de hacer E4, entró con el caballo y poco a poco fue expandiéndose y vamos viendo la dominación. Y llegó, bueno, básicamente poco a poco se fue expandiendo. Bueno, la verdad es que fue una buena clase de Gukesh. Ahora entraron las torres, entró el alfil. Voy bastante rápido, pero es un poco para que veáis la imagen de la película, ¿no? Veis como el alfil de golpe entra por detrás, la dama entra el alfil, ahora avanzo los peones, gano la calidad y dama y te hago torre por A2 y masacre. Y nada, y con esto se enfrentará a Frederick Svane, que precisamente eliminó a Gurel, como hemos comentado, y bueno, realmente queda bastante emocionante. Me hubiera gustado que jugara con Gurel más que con Svane, porque Gurel tiene 16 años y bueno, tenía un poco la gracia de la nueva generación va a ganar a esto, ¿no? Pero bueno. También quiero aprovecho para comentar que varios jugadores tuvieron matches bastante plácidos. Erigaisi, dentro de la Armada India, ganó bastante fácil. Luego, Arabin, que era un jugador que llegó a 2.750, que prometía bastante, se deshinchó, bajó a 2.710 y quedó eliminado precisamente contra otro compadrecito indio. Por lo tanto, tenemos gente sufriendo. Sarin también quedó eliminado. Entonces, y Praggnanandhaa, bueno, no sé si lo habré comentado en este vídeo, pero se salvó de milagro y acabó ganando los desempates. Entonces, ha sido, la verdad, una jornada bastante curiosa y difícil para los indios, pero sí que en general Gukesh y Erigaisi van bastante fuertes. Y con esto, el tema de las aperturas, pues ya veis que hay distintos enfoques y todos realmente son bastante aceptables, ¿no? Quiero acabar también mencionando a Peter Leko, porque me hace ilusión, honestamente. Y también vamos a tocarlo, lo meto aquí en aperturas, porque también me hace ilusión que pierda que la Petrov pierda. O sea, me hace mucha ilusión ver la Petrov perdiendo. Pero quería mencionar que, bueno, Keimer, que también es uno de los favoritos de jugadores muy fuertes, ganó 2-0 bastante bien. En general, se quedó en posiciones interesantes y el rival cometió errores muy graves que tampoco me parecían súper destacados. Y quería tocar que Peter Leko, pues hace más de 20 años, estaba ganando prácticamente para quedar campeón del mundo contra Kramnik, quedó segundo, tenía opciones en este caso. Entonces, verlo aquí jugar cuando es habitualmente ya un comentarista y que precisamente, lo que acabo de comentar, Keimer
Gamer, que es uno de los jugadores que ahora está subiendo más, que está en el cuarto del mundo y todo esto, es su entrenador. Entonces, también ese puntillo de ver al entrenador compitiendo y luchando y además jugando tan bien, me gustó bastante esta apertura porque fue bastante... Yo soy muy fan de Peter. Cuando jugué con él con 2017, la verdad es que estuvimos hablando horas y horas y es un tipo encantador, ¿no? Y quería comentar simplemente esta variante porque se ve muy bien lo que hace Peter Leko, que es súper conocida esta variante de la Petrov, que es de bloques opuestos. Pues Peter Leko simplemente se pone bien las piezas, cambia y aquí pone bien el rey. En algún momento pone bien las piezas por aquí y no inicia el ataque, simplemente controla el alfil de casillas negras, peones en peones blancos. Y aquí simplemente, pues en vez de atacar con G4 muy rápido, hace rey B1, rey A2 por el rey seguro primero y luego poco a poco vemos como el negro ya se cocina a sí mismo. Y poco a poco el blanco va expandiéndose, ahora el negro ya no puede hacer C6 y aquí poco a poco, pues pum, pum. Y la verdad es que fue una partida bastante placentera contra el jugador de origen australiano, Bobby Chen. Entonces, bueno, y poco a poco aquí esta partida la verdad es que es un placer. O sea, es como, no tengo que explicaros nada, es como veis, se ve toda la película, ¿no? Y realmente me gustó mucho este enfoque que también en posiciones bastante trilladas de Petrov y todo eso, pues bueno, el negro intentó salirse, pero bueno, realmente no tuvo ni que calcular una jugada Peter Leko. Y bueno, es que fue una aplastada, ¿no? Veis, una dominación total. Y ahora caballo de 4, no te dejo mover nada, ¿no? Ahora te meto el caballo por aquí y bueno, en fin. Y nada, y acabo abandonando aquí esta posición. Así que desde aquí también aprovecho para animar a Peter Leko, que fue uno de los jugadores de la anterior generación. También teníamos a más gente como Ivanchuk, pero Ivanchuk perdió 2-0 contra Shankland. Tenemos a Adams, que estuvo con su match bastante parejo con Cheparinov. Y de hecho clasificó y realmente pues Adams también sigue ahí al pie de la letra, intentando al pie del cañón, intentando luchar. Y que va a quedar una ronda bastante chula la siguiente. Espero que estéis disfrutando porque yo es que no sé, este vídeo para mí duraría 7 horas, pero bueno, creo que ha sido bastante chulo. Y nada, que nos vemos en el próximo vídeo y que espero que es eso, que os agradezco la difusión, los comentarios y todo eso. Y realmente es una cosa que me está gustando mucho hacer y elaborar un poco los argumentarios de estas partidas. Así que sin más, espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente.